Pasan unos minutos de las 9 de la noche, bienvenidos un día más, un lunes más, a Madrid en línea, el programa de análisis de la actualidad de nuestra región, de nuestra ciudad y de todo lo que acontece y nos afecta a los madrileños. Les saludamos como siempre desde el restaurante La Estación de los Porches, un clásico en los fogones madrileños aquí en la zona de Méndez Álvaro, Entrevías. Bueno, y hoy con una tertulia especial y un tanto especial porque va a ser un poco monográfica. Vamos a seguir, si no me equivoco, pues todas las ramificaciones en Madrid que tiene el caso Púnica. ¿Es así, Adrián? Buenas noches. Efectivamente, una de las grandes tramas. Muy buenas noches. Era una investigación secreta hasta que la semana pasada se levantó ese secreto de sumario y hoy queremos tratarlo, como bien decía Enrique, de manera casi monográfica en nuestro debate. Para ello contaremos con varios concejales de municipios, muy indicado para el tema que nos ocupa hoy, y empezaremos viendo sus principales ramificaciones y bueno, pues las últimas novedades. Ya saben que esa declaración de Marjaliza, todas las perlitas que soltaba, pues ha dado muchísimos titulares. También los analizaremos en nuestra tertulia en unos minutos. Y hablando de corrupción, en este caso, nos encontramos en la campaña de Hacienda de declaraciones que hacemos todos los contribuyentes. Estamos en época de declarar. Pues fíjense, la ONG Oxfam Intermón ha realizado un vídeo, pues ahora que han surgido los papeles de Panamá, diciendo no al escaqueo fiscal, así lo llaman. Y este es el vídeo muy original que han hecho. Vean las comparaciones. Hola, dos cortados, por favor. Gracias. ¿Cuánto es? Estamos con 21,21 caña, ¿no? Los 20. El concepto de otro estás equivocado, no sé. No, está bien. Hace una consumición que un cliente anterior no ha pagado. ¿Pero quién? La consumición más la consumición de otro cliente que antes no ha pagado. Ya, bueno, pero tiene que abonarlo usted, ¿vale? Sí, claro. ¿Para el cliente anterior? Un agua y una caña. Ya, pero funcionamos así. Que no es mío, pero que no es mío. Tiene que pagar alguien. Nunca en mi vida, sinceramente. Yo no voy a pagar lo que... Sí, me tienen que abonar. 20 euros de más. ¿Vale? O sea, yo te pago el €20 de mi caña. Ahora tenemos que pagar todos los que otros no pagan, ¿no? Bueno, No podemos pagar aquí lo de todos. Pero búscalo, a correr o algo. O sea, que yo no te voy a pagar 22 pavos por una caña. 21,20. No voy a pagar yo lo que se ha tomado otro. Es lo que hacemos porque cuando no paga el anterior, pues para cuadrar la caja. O sea, si no paga uno, tendrá que pagar otro. Pero es absurdo. Vaya a buscar al que no ha pagado, al que se ha saqueado. Pero esto no funciona así, lo Es siento. un hijo puta por haberse pirado, pero a mí yo no me voy a comer el marrón de otro. Debería haberlo perseguido para que pagara. Cuadras la caja como te salga de los cojones. No, la anterior persona no ha pagado. Entonces tendrá que pagar a alguien. Entonces le estamos cobrando a ustedes eso, ¿vale? Yo no te la pago, macho. Bueno, pues entonces le tendré que quitar la copa, porque tiene que... No me la quitas, ¿por qué? No te lo voy a pagar. Cuando no paga uno, tendrá que pagar a otra persona. Esto es por caja. Sí, para claro. la caja. Totalmente injusto. Sí, suele pagarlo. No se suele quejar, la verdad. No. Nosotros por uno que no ha pagado. Que esto es una vergüenza, tío. Que no te voy a pagar porque no me sale los huevos. Pagarte algo que no me he consumido yo, tío. Esto les indigna, les parece mal, ¿no? Esto se les A parece... mí más jodido la tarde. Me molesta mucho. Sí. Hombre, claro que me molesta. ¿Cómo no nos va a molestar? Hombre, joder, molesta. Nos has jodido. ¿No te molesta el escaqueo fiscal de las multinacionales? Claro que me parece mal. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. No ha pagado el cliente entero, tiene que pagar el siguiente. Las multinacionales muchas veces no pagan lo que tienen que pagar y pagamos los de a pie. Ah, que nos has hecho como una metáfora. Pagamos todos por lo que otros no pagan. Llamémosle metáfora, llamémosle cámara oculta. Ah, ¿Dónde? Ahí. Admítelo, eres un pringao. Porque mientras tú pagas tus impuestos, las multinacionales escaquean de pagar lo que les toca. Y no pasa nada. Se nos queda cara de pringaos, porque nos toca pagar a Hacienda lo que los demás no quieren pagar.
incluidos los Alcántara, el escándalo en la serie de televisión sin duda más famosa de este país, que también tienen papeles en Panamá. Pero de eso hablaremos mañana en el programa de los martes a las 10 de la noche, Aquí opinamos todos. Ahora seguimos presentando el sumario. Adrián, tenemos recomendación cultural, el libro de la semana. Como no podía faltar, en el tramo final de la noche efectivamente tendremos a su autor y su última publicación. En este caso será un libro muy saludable, Ran con limón, un libro que no se puede perder, dice el autor, por supuesto, todos los que son corredores, pero también quienes los aguantan y los acompañan. No nos ha querido destripar mucho más porque dice que tiene varias sorpresas, así que tendremos que aguantar hasta el final de la noche para ver precisamente cuáles son esas sorpresas. Ran con limón, libro saludable, broche final de esta edición de Madrid en línea. Gracias, Adrián. Bueno, y 2 horas de televisión por delante, en directo, desde aquí, desde Los Porches. Quédense con nosotros, como siempre decimos, no somos La Sexta, hablamos de todo y con todos. Saludamos a los patrocinadores y nos vamos al Escorial. Como siempre, emitimos el vídeo que nos patrocina el Ayuntamiento del Escorial. Un sitio muy recomendable ahora que ya ha llegado el buen tiempo. Comenzamos ya. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros, somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Muy buenas, queridos telespectadores del Canal 33 y seguidores de este programa de la cocina de Los Porches, cómo no. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues unos nuevos menús para que todos ustedes puedan disfrutar de ellos y a unos precios asequibles. Para que ustedes puedan venir aquí con sus niños a esta terraza magnífica que tenemos aquí y a los salones nuestros del restaurante para poder degustar un menú al módico precio para 2 personas, pues de 25 o 30 euros máximo. Y pueden ustedes comer cochinillo, cordero, lo que a ustedes les apetezca. Sin problemas vamos a tener unos precios para todo Madrid estupendos. Estamos aquí y les anunciaba este cochinillo o este cordero para que ustedes puedan degustarlo. En este canal, en el canal 33, pueden ver este programa de 9 a 10 de la noche todos los viernes del año. Aquí nos tendrán. Les esperamos. Del mar, entre montañas nace un pueblo en Escorial, gente con garras y que les llaman caciques, viven de los sueños, no se los quites porque ahí es donde se mezclan sus raíces y cada mañana ven salir el sol. Vente conmigo al Escorial, vente conmigo al Escorial. Conmigo al Escorial, vente conmigo al Escorial, verás paseos y rincones que no olvidarás jamás, respirarás el aire fresco que cada día te regala el monte Abantos con su olor. No, 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 vente conmigo al Escorial. No, 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 no. Vente conmigo al Escorial. Rey coronado,
deseado. Quiso a esta villa dar el nombre de Leal. Cultura con granito, es todo tan bonito. Paisajes de leyenda, no te los pierdas porque ahí es donde se juntan las estrellas. Su patrón San Bernabé las luce hoy. Vente conmigo al Escorial, vente conmigo al Escorial. Verás su gente y su ambiente tan especial. Vente conmigo al Escorial, vente conmigo al Escorial. Verás paseos y rincones que no olvidarás jamás. Respirarás el aire fresco que cada día te regala el monte Avantos con solo Vente conmigo al Escorial, vente conmigo al Escorial. Verás su gente y su ambiente tan especial. Vente conmigo al Escorial, vente conmigo al Escorial. Verás paseos y rincones que no olvidarás jamás. Disfrutarás de un gran domingo de romería, de la Virgen de la Herrería y en su honor. Vente conmigo al Escorial. Ya no hay más dilación, 9:15 de la noche, les recibimos en directo desde la Estación de los Porches, Madrid en línea. Pónganse cómodos porque empieza la tertulia que les prometíamos en el sumario. Hasta el momento era una investigación secreta, pero hace unas fechas, unos días, la semana pasada, se levantaba ese secreto sumario que nos ha permitido conocer muchísimas más novedades de la operación Púnica. Vamos a debatir sobre ellas, vamos a conocer muchas más, nos vamos a adentrar en un terreno que es bastante difícil, pero vamos a intentar poner un poquito de luz y esclarecer todo bueno, pues el entramado, como está siendo denominado. Pero antes voy a dar las buenas noches a los invitados de hoy. De esta ocasión tenemos a mi derecha a Herminio Vico, teniente alcalde del Ayuntamiento de Getafe, Partido Socialista. Muy buenas noches, Herminio. Hola, muy buenas noches. Te lo comentaba antes, luego nos aclararás más que Getafe, como localidad, también tiene que hablar y la ha salpicado la operación Púnica. Efectivamente, Getafe también es uno de los municipios donde hay una ramificación de la trama púnica. Bueno, luego damos más detalles, efectivamente son muchos y muchísimos detalles que intentaremos ir destripando y desgranando esta noche. Sergio López, presidente y portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián. Como última noticia ha dicho Cristina Cifuentes que va a ser inflexible si hay algún imputado en su equipo. Lo ha dicho desde el minuto 1. Como última noticia también, pero lo ha dicho desde siempre y estoy seguro bueno, que... me refiero como una última noticia a esas acusaciones de Marjaliza al número 3 de Cifuentes, consejero de Medio Ambiente, González Taboada. Vamos a hacer que quien imparta justicia sea un juez, no un golfo, ¿no? Entonces, cuando lo diga el juez, si lo tiene que decir, pues evidentemente yo estoy seguro que la presidenta obrará en consecuencia. Habrá que hablar mucho y debatir también sobre ese papel de Marjaliza, si se le considera colaborador con la justicia, si se le considera victimista o, por el contrario, bueno, pues un presunto delincuente. Carlos Delgado, portavoz y concejal de ULEG en el Ayuntamiento de Leganés, un municipio donde hay precisamente una comisión de Púnica. Así es, muy buenas noches, Adrián. Luego nos das un poquito más detalles que estáis tratando y hablando un poquito más del caso Leganés. Bienvenido, Carlos. Gracias. Paloma Díaz, abogada y periodista y con muchísimos papeles y documentación, ¿verdad? Para arrojar un poquito más de luz sobre este tema complicado. Claro que sí, hay que traer todos los autos para tenerlos a mano. No vaya a ser que digáis algo fuera de los hechos. Vigilará Paloma esta noche a todos los políticos que nos acompañan. Es director de Estrella Digital y además coautor del libro Diccionario de la Corrupción, por lo tanto va a saber mucho sobre este tema. Vidal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te iba a preguntar, muchísimos casos, ya presentaste aquí el libro, recoges precisamente la publicación, pero ha sido mucho más complicado documentarse en la operación Púnica, lo digo por la gran cantidad de información, ¿no? Hombre, hay mucha información, son muchísimos tomos y hay una parte importante secreta, de tal manera que es más complicado ver el global del caso. Pero bueno, hay bastantes cosas para contar.
Bueno, y enseguida, porque acaba de entrar en plató, se va a sentar con nosotros el concejal de Ciudadanos en Alcalá de Henares, David Valle. Enseguida le damos las buenas noches cuando ya esté preparado, pero antes voy a abrir este debate haciendo una pregunta a cada uno de los invitados, y es preguntando y conociendo su impresión sobre este levantamiento de sumario y bueno, esas declaraciones de Marjaliza. Estuvo más de 13 horas o alrededor de las 13 horas ante el juez, ante Eloy Velasco, respondiendo a sus preguntas. Por ejemplo, Sergio, ¿quieres abrir el turno? Pues sí, no tengo ningún problema. Venga. Porque apuntabas antes que no hay que hacer caso... Bueno, por supuesto que no hay que hacer caso a aquel que presuntamente es el que, junto con otros, ha sido la cabeza pensante en una operación de corrupción como esta. Yo creo que hay que hacer caso a la justicia, que para eso está, y el ordenamiento jurídico, en este caso su señoría, será el que estime y determine quiénes deben de ser los imputados o investigados por estas declaraciones y por los documentos que pueda tener, ¿no? Dicho esto, yo estoy convencido que Cristina Cifuentes en ese momento, le duela más o le duela menos, será inflexible como ya lo ha demostrado en alguna que otra sombra, en algún director general por otras cuestiones que ha cesado de manera fulminante, y estoy seguro que así será, porque si hay algo que caracteriza al Partido Popular de Madrid, en este caso al denominado nuevo PP, es que eso se está haciendo así. También se hizo antes, también Esperanza Aguirre, cada vez que tuvo conocimiento... Bueno, también, ahora que sacas a Esperanza Aguirre, habrá que debatir sobre su posicionamiento y su posición dentro de esta trama. Bueno, pues insisto, será el juez quien determine, ¿no?, las responsabilidades políticas o jurídicas que pueda tener Esperanza Aguirre, que pueda tener el consejero Jaime González Taboada o quien sea, pero no lo va a determinar, o creo yo que no es bueno que lo determine, pues en este caso, uno de los imputados, ¿no? Dicho esto, yo, como persona y como dirigente de una sede local, la trama de la Operación Púnica, como otros muchos casos de corrupción que han tenido que ver con nuestro partido o que han tenido que ver con otros partidos políticos, al final yo creo que han hecho un tremendo daño a la sociedad, en primera instancia, y en segunda instancia a nuestro partido. Y yo hablo del nuestro y a otros también les ha costado lo suyo, mayor o menor medida, pero también les ha costado. Yo recuerdo y venía pensando cuando venía camino para acá, en la noche electoral de las elecciones municipales últimas de mayo, donde nuestro partido en Fuenlabrada perdía 6 concejales. En gran parte por todos estos temas de corrupción, y yo quiero poner hoy en valor que la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular y de otros partidos políticos somos gente honesta y honrada, que trabajamos 24 horas del día, 365 días del año para intentar hacer la vida mejor de nuestros vecinos, que tenemos unos afiliados, por ahí ya sabes que hay un debate que existe si realmente se trata de manzanas podridas o ya son un cesto. No, fíjate, yo creo que son manzanas podridas, lo que pasa es que el cesto es grande, porque nosotros hemos tenido la responsabilidad de gobierno en Madrid, en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, y en España también. Entonces, la proporción lógica que tiene la responsabilidad de gobernar en muchísimos sitios, por desgracia, hemos tenido muchas manzanas podridas, ¿no? Pero te quería decir esto y termino, porque creo que todos los dirigentes políticos de todos los partidos debemos de poner en valor el trabajo honesto y honrado que hacen la mayoría de los dirigentes políticos, insisto, de todos los partidos, y sobre todo que vaya desde aquí mi máxima repulsa y condena a esta operación y a cualquier otra que daña muchísimo la imagen de nuestro partido. Enseguida doy la palabra a Herminio para que nos exprese su impresión sobre estas declaraciones de Marjaliza, pero doy las buenas noches y la bienvenida a David Valle. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Además, vienes de una localidad precisamente que también tiene ramificaciones con Púnica y, bueno, nexos. Sí, se está investigando la actualidad, pero hay ramificaciones que apuntan a que altos cargos del Partido Popular pudieran estar implicados. Hay que respetar, por supuesto, la presunción de inocencia, pero altos cargos que han tenido importantes responsabilidades en Alcalá de Henares pudieran estar implicados en la operación Púnica. Estamos hablando, si no me equivoco, por ejemplo, del antiguo regidor. Bartolomé González, exactamente. Bien. Luego te preguntaré también, porque Ignacio Aguado decía que ya sabían a lo que se enfrentaban cuando pactaban con el Partido Popular o les daba el apoyo de investidura en la Asamblea, pero lo cierto es que está más aún en tela de juicio si seguirán apoyando o no al Partido Popular en la Asamblea. Luego te pregunto sobre ese papel de Ciudadanos, pero ahora, Herminio, tu impresión sobre esas declaraciones que hemos conocido hace unos días. Sí, el levantamiento del secreto de sumario nos ha permitido el poder conocer muchos más detalles que hasta ahora no habríamos podido conocer, y detalles muy importantes que afectan a lo que aquí venimos denominando ramificaciones de la trama púnica. Getafe, el municipio en el que yo estoy como primer teniente de alcalde, es uno de ellos, y nosotros pensamos que lo importante es que, como decía también Sergio, la justicia sea la que actúe y que
se debe resolver fundamentalmente a través de las sentencias judiciales, para eso están nuestros jueces, pero también creo que hay un elemento muy importante, igual que Leganés tiene una comisión de investigación sobre la trama púnica, en Getafe también se creó en octubre una comisión de las que nosotros fuimos también precursores como Partido Socialista, dado que ya en enero de 2015, o sea, sí, de 2015 habíamos hecho ya una denuncia ante los juzgados en torno a posibles temas de corrupción que se estaban detectando y de contratos que se estaban haciendo de forma partida y que daban lugar a posibles interpretaciones que no estaban dentro o no se ajustaban a la ley. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es muy importante también el que podamos tener esas comisiones de investigación que puedan dilucidar también algún tipo de responsabilidad política y, aunque en Getafe se inició en el mes de octubre, ya debería haber finalizado, pero bueno, entre que el Partido Popular está metiendo también muchas historias entre medias para alargar el proceso, está pidiendo comparecencias que no tienen sentido. Últimamente pedía la comparecencia también hasta de Pedro Sánchez, de Zapatero, o sea que en Getafe. Están actuando de una forma que intentan dilapidar lo que es el sentimiento de este tipo de investigaciones y echar tinta de calamar para manchar tanto que no se pueda ver nada. Y por otro lado tenemos también la presidencia de la Comisión Púnica, que es de ahora Getafe, que se le ha escapado un poquito de las manos y se ha alargado demasiado en el tiempo también. Bueno, luego le pregunto enseguida a Carlos Delgado sobre el funcionamiento de la comisión en Leganés, pero antes, Paloma, has tenido que leer mucho sobre estas últimas novedades que hemos conocido de la trama. Sí, les he dado un buen repaso. Yo creo que aclaran muchas de las circunstancias que conocíamos antes, pero nos faltan algunos datos y además se aportan datos nuevos de estas ramificaciones, que es como les estamos llamando ahora. Lo que sí, yo creo que es importante, desde los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de dar la importancia adecuada a estas informaciones, teniendo en cuenta que son relevantes, pero no significa que sean ciertas. Tenemos que respetar el proceso, estamos en un Estado de Derecho y a pesar de que vayan saliendo estos días nuevas informaciones, no significa que sean verdad, ni que sean definitivas, ni por supuesto que sean suficientes para condenar a nadie. Tenemos que respetar la fase de instrucción y en su momento la fase de enjuiciamiento, ¿no? Bien, Carlos, ¿qué te han parecido a ti estas declaraciones, novedades y también ese funcionamiento de la comisión en Leganés? Bueno, yo creo que las declaraciones de David Marjaliza, disparando un poco a discreción, han dejado a mucha gente en evidencia de diferentes partidos y en distintas localidades. Ha afectado o ha salido a la luz Tomás Gómez por parte del Partido Socialista en Parla, diferentes responsables del Partido Popular en muchos municipios, incluso la señora Eva Borox de Ciudadanos, ¿no? Y hemos visto las diferentes fórmulas de presuntas corruptelas y corrupción que se han ido produciendo en Eva Borox, a la que municipios. presuntamente se le dieron 30.000 euros, ¿no? Para, no sé exactamente el término que utilizó Marjaliza, creo que para que no hiciese ruido. Para que no hiciese ruido, que eso es muy sintomático, ¿no? Textualmente, creo además. Sus abstenciones y sus votos, presuntamente siempre, era para que no hicieran ruido y también por lo que ha salido le compró un billete de lotería para blanquear diferentes actividades. Bueno, en Leganés tenemos también una comisión de investigación de Púnica, también presidida por lo que es la marca blanca de Podemos en Leganés. También está siendo, yo creo, demasiado larga y cuando algo se dilata en el tiempo pues pierde, yo creo, eficacia y fuerza, pero se han visto cosas interesantes, como por ejemplo que la empresa Waiter Music, la que se dedicaba a todo el tema de las promociones de conciertos, llegó a Leganés de la mano de las indicaciones de la concejal del Partido Popular de festejo, es decir, esa empresa no existía en el circuito de Leganés, nunca había trabajado con nuestro municipio y llegó de la mano de la concejala del Partido Popular. Eso es un hecho ya bastante llamativo y que lo pondremos cuando acabe las conclusiones de la comisión en manos de la justicia. Entonces, muy brevemente, para la gente que nos esté viendo, realmente, para que lo sepan los vecinos, ¿tienen relevancia estas comisiones? ¿Sacan algo en claro? Bueno, dice el dicho que si a algún problema no le quieres dar solución, monta una comisión.
Pero dicho esto, que es el tópico y muchas veces también es cierto, algo siempre sale a la luz. Yo creo que hay un ejercicio sano de investigación. Para que la gente lo sepa, sois los propios políticos también que vais preguntando a los comparecientes y haciendo las cuestiones que creáis. Muchas veces nos perdemos en el ruido, en la hojarasca política, pero siempre hay alguna cosa que puede interesar y yo creo que toda información es buena y toda la comisión que intente esclarecer la verdad, aunque no se cumplan al final las expectativas, pero siempre es positivo. Bien, Joaquín, efectivamente como periodista hay que tener cuidado, todo es presuntamente, pero te pregunto también por ese tratamiento informativo apasionante de estos días, por toda la información y el volumen de ella. Bueno, es muy interesante, ¿no? Y realmente es un lujo poder oír las conversaciones, oír las que están en el sumario, oír las declaraciones de toda esta gente, pero también desde el punto de vista informativo hay una cosa que me llama un poco la atención y tú has puesto ahí un poco el acento, ¿no? Y es cuando estas declaraciones son de Marjaliza del año pasado, hace muchísimos meses, y cuando se ponen a la luz y qué ha habido desde esas declaraciones hasta ahora, ¿no? Esto también es bastante interesante, porque hay veces que los jueces hacen unas voladuras controladas de los sumarios que están muy bien tiradas, ¿sabes? Hay que ponerlo todo en su contexto, ¿verdad? Sí. Y cuadrando las piezas del puzzle. Sí. David, estaba preguntando, haciendo una ronda inicial para romper el hielo, sobre las impresiones que cada uno sentía al destaparse ese sumario y acercarse a las declaraciones de Marjaliza. En tu caso, por ejemplo. Vamos a ver, a mí me preocupa, y desde Ciudadanos nos preocupa, que año tras año vayamos viendo casos nuevos de corrupción, principalmente en los dos principales partidos políticos, Partido Popular y PSOE, y reconociendo que la mayor parte de los políticos son gente honrada, uno se pregunta cómo es posible que, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, según la cronología del juez Ruz, llevemos más de 18 años de casos y casos acumulados de redes de corrupción, que han llegado a afectar pues, a ministros, que han llegado a afectar a presidentes de comunidades autónomas, algunos imputados, otros condenados, a secretarios generales, altos cargos, algo parecido ha pasado en el PSOE. Es decir, ¿qué es lo que se ha hecho mal para que en un país que es fundamentalmente honrado, un país que es fundamentalmente no corrupto, con una clase política que yo creo que la mayor parte es honrada y es trabajadora y que está luchando, cómo es posible que semejantes personajes siniestros, personajes morbosos, personajes que luego entraremos en profundidad en declaraciones, en comportamientos suyos, cómo han llegado a tener esos altos cargos, cómo han llegado a tener esas cuotas de poder, cómo han llegado a ser tan importantes a manejar toda esa cantidad de dinero que es dinero de todos y a robar tanto dinero, porque al final es robar dinero de todos. Y es algo que debemos reflexionar, que por un lado está la actuación judicial, que la actuación judicial debe atacar a los que han sido delincuentes, pero por otro lado debemos estudiar cuáles son las razones y los motivos que hacen que en este país hayan florecido tantos casos de corrupción, sin buscar, porque creo que no es el momento ahora de buscar el PP o el PSOE más o el otro peor, creo que no es ahora el momento, creo que ahora es el momento, si queremos tener una nueva sociedad y queremos aprender algo de todos estos problemas, es qué es lo que ha fallado en las estructuras de los partidos clásicos, que ha hecho que esta gente con este mal comportamiento durante años ha ido creando sus redes, ha ido beneficiándose ellos y beneficiando al partido. Es algo que me preocupa y creo que en eso ha salido el nombre de Eva Boros. Creo que desde Ciudadanos hemos dado un pequeño ejemplo. Eva Boros, cuando no está imputada, en cuanto ha salido su nombre a la luz, se ha visto que está relacionada, ni siquiera imputada, Eva Boros ha dimitido. Si no hubiera dimitido, el partido hubiera tomado decisiones con ella, pero no ha hecho falta. Tenemos claro que si una persona está relacionada con un caso de corrupción política, ni siquiera imputada, nosotros, desde Ciudadanos, nuestro código ético nos obliga a dimitir. En el caso del acuerdo que tenemos con Cristina Cifuentes, no llegamos a ese nivel tan estricto, pero sí exigimos, tanto con Cristina Cifuentes como con todas las otras comunidades autónomas, que si un alto cargo, diputado, consejero, director general, está imputado por corrupción política, debe dimitir. Y eso es así de claro y vamos a ser súper tajantes con ello. Bien. Sí. ¿Quería responder algo de esto? Si no, ya lanzo la primera pregunta. Tengo tanto que responder, me tienes que dar mucha cancha hoy, Adrián. Bueno, claro, pero es algo normal en Sergio, no se preocupen. Venga, rápidamente. No, pero en este tema todavía, Carlos. Yo quería decirle al representante de Ciudadanos aquí que no sé cuál será el problema, pero vosotros también deberíais de mirar un poquito el ombligo, porque sin haber tenido nunca responsabilidades de gobierno, ya tenéis casos de corrupción dentro de vuestro partido, sin haber tocado ni un euro público en la gestión. Nosotros, por desgracia... ¿Puedes poner un ejemplo, por favor? Sí, ¿me puedes dejar que termine? Como yo te he dejado a ti, pues te lo acaban de poner el de Eva Boros, sí, todo de cortar está muy bien, pero el alcalde de Fuenlabrada dice que cuando uno corta al otro es porque quiere intentar convencerle de lo contrario. Entonces yo te pido, por favor, que igual que yo te escucho a ti, tú me escuches a mí. Dicho esto, sin haber tenido nunca responsabilidades de gobierno y siendo un partido
nuevo, con gente vieja que viene de otros partidos, que es como habéis llenado las listas de Ciudadanos, habéis tenido también casos de corrupción, o estáis sujetando un gobierno en Andalucía que es el mayor ejemplo de la corrupción política sistemática en un partido político como es el Partido Socialista, y consideráis que el consejero que está imputado pues no es como tal una imputación, ni vais a pedir que dimita. Veremos a ver si mañana, ojalá no, pero veremos a ver si mañana imputan al consejero número 3, como bien decía Adrián, a Jaime González Taboada, cuánto tardáis en pedir que dimita. Pero esto en Andalucía no pasa, por algo será, también tendrá que ver el pacto que habéis firmado a nivel nacional con el Partido Socialista. Pero dicho esto, yo sí quería contestar o aclarar un tema que comentaba el compañero del Partido Socialista en Getafe. Fuisteis precursores, entre comillas, de esa comisión de investigación. Digo entre comillas porque solo habéis querido analizar los contratos de Waiter Music y Cofeli en el tiempo que gobernó el Partido Popular, y fue ahora Getafe quien os exigió que os fuerais más para atrás, porque vosotros en época de gobierno de la señora alcaldesa que estaba en el equipo de gobierno también se firmaron contratos y había que analizarlos, a lo que vosotros os negasteis. Al final la presión de quien os sustenta en el gobierno os obligó a ello. Y termino con una cosa muy importante. A mí también me hubiera gustado, Carlos, que en Fuenlabrada hubiera comisión de investigación, porque también hemos tenido contratos con Waiter Music, pero el Partido Socialista e Izquierda Unida votaron en contra. No puedo dar tanta información como en Leganés, que creo que tampoco no hay ningún concejal imputado hasta la fecha, en Fuenlabrada tampoco, pero no hubiera estado de más que por transparencia en Fuenlabrada pues se hubiera abierto una comisión de investigación, simplemente para aclarar que el contrato de Waiter Music no tenía nada más que eso. Herminio y David por alusiones, ¿no? Venga, vale. Sí, vamos a ver. En primer lugar, decir que la comisión de investigación que se monta en el Pleno del Ayuntamiento de Getafe se hace sobre los casos que han salido en el Ayuntamiento de Getafe, que eran Waiter Music y Cofeli. Waiter Music, igual que en el Ayuntamiento de Leganés, es una empresa que aparece con el Partido Popular. No había trabajado nunca tampoco. ¿Y Cofeli? Y Cofeli es una empresa que sí había tenido un contrato en el año, no sé si fue en el año 2009, con gobierno del Partido Socialista, y por eso ahora Getafe pide que se abra. Y en ningún momento el Partido Socialista se ha opuesto a que se analicen también esos casos. De hecho, en la comisión de investigación se empezó Waiter Music, como no aparece en ningún otro momento, son los años en los que aparece Waiter Music a partir del año 2012. Y en el caso de Cofeli se remonta en la comisión de investigación a 1995 y se establecen 3 bloques de trabajo para terminar con el último bloque que correspondería a 2011-2015. Entonces, no hay en ningún momento nada que ocultar. De hecho, la alcaldesa, Sara Hernández, es una de las que el Partido Popular pedía que compareciera sin ningún problema. Pero esto ha sido así gracias a ahora Getafe. Cuando le toque esto comparecerá. Esto ha sido así gracias eso a sí, ahora gracias Getafe. A que todos... O por lo menos eso es lo que va diciendo la portavoz de Getafe en las tertulias, que yo coincido pero, con ella. Será verdad o mentira, pero es lo que dice. Sergio, tú ya sabes que los portavoces y aquellos que representan a alguien dirán siempre algo que intentan sacar en su provecho. Pero, pues yo entiendo que dirán la verdad. Pero la verdad es si que... Si consideras que es mentira, te puedo pasar las grabaciones. En una comisión de investigación, todas las comparecencias se someten a votación. No me estoy todas refiriendo a la comparecencia como tal. Me estoy refiriendo a que se comparece con Cofeli en años atrás, en responsabilidades del gobierno del Partido Socialista, porque ahora Getafe lo pide así, porque el Partido Socialista actual de Sara Hernández solo quería que se analizara la época de gobierno del Partido Popular, y ahora Getafe dijo, oiga, y la vuestra también, que habéis firmado contratos con Cofeli. Sin ningún problema. Bien, la trama de corrupción pero aparece que no cuando habéis sido aparece precursores. Y es cuando se inicia. Pero precursores de esa pero comisión... no habéis sido precursores, fue dentro del contrato o el convenio, el acuerdo que firmasteis con ahora Getafe, que os dijo que eso había que analizarlo. No, fue una propuesta que llevamos, pues entonces la portavoz de ahora Getafe miente. Una propuesta que llevamos a ahora Getafe miente. Entonces. Que no se equivoque la gente, que Sergio no es portavoz de ahora Getafe. No, lo que pasa es que coincido con esta muchacha. Coincido con esta muchacha en muchos sitios y creo que las cosas hay que hablarlas en su justa medida. Es del PP de Fuenlabrada. David Valle tenía alusiones y venga, y luego continuamos. Sí, no, que es muy triste empezar aquí un coloquio faltando a la verdad. Eva Boros no está imputada, no está investigada, no está acusada. Eva Boros ha salido unas declaraciones y ha actuado de manera que creemos honrada, que es ella ha decidido apartarse y dejar todas sus responsabilidades y su cargo. Eso no significa, cuando una persona se aparta, no significa que reconozca nada, porque no se la está acusando de nada. Luego, Sergio, está faltando a la verdad. No. Esta mujer no está acusada ni está imputada. Perdona, déjame. ¿Entonces se apartó por una presión social, por ejemplo? Se apartó porque ¿Por la fuerza de la opinión pública? No, no hace falta fuerza de opinión pública. En esta vida hay que ser honrado y además parecerlo. Hace falta las dos cosas. Si se está bajo sospecha, si salen unas declaraciones de una persona que el mismo Sergio ha puesto en entredicho porque es un delincuente, si el mismo Sergio dice, representante del Partido Popular,
dice que esta persona, bueno, pues que hay que esperar que actúe la justicia, que hay que esperar que la justicia decida, hay que esperar a ver si se imputa. Bien, nosotros hemos decidido ser preventivos y actuar antes. Y resulta que por ser preventivos y actuar antes, en un caso concreto, resulta que a esta mujer se la está acusando ya. No es que no se la puede acusar ya, porque esta mujer ha sido totalmente honrada. Hasta que no se demuestre lo contrario, todas las personas a las que está acusando Margarizo aquí han sido honrados. Luego debemos respetar su presunción de inocencia. Para que quede claro, David Valle no es que defienda la inocencia de Eva Boroch, sino su presunción de inocencia. Defiendo su presunción de No inocencia. me habrás escuchado a mí acusarla de nada, ¿eh? Yo Acaba aquí- de decir palabras textuales que tenemos un caso de corrupción. Pregunto quién y dices, Eva Boroch. pues Perdón, sí. Eva Boroch no es un caso de te he dicho, corrupción, por ejemplo, Eva es un Boroch, caso pero de acusación te puedo poner injusta. otro, te puedo poner otros más. Mira, has dicho Eva Boroch, y eso te digo... Luego que se lo no pones, es- Sergio. Pues ahora te lo pongo, no te preocupes. Le doy paso a Carlos y luego me tengo que ir con ponerme con Joaquín. Venga. Dos pinceladas. Por un lado, el asunto de Eva Boroch. A mí me sorprende que un partido que vende nueva política utilice viejas excusas. La señora Boroch dimite, es forzada a dimitir, no por su implicación en los papeles de Púnica, porque ya estaba en el año pasado, sino porque es pillada, valga la expresión, en bragas, diciendo que no conocía de nada al señor Margaliza, que no tenía ninguna relación de amistad con él, y aparecen un montón de fotos de viajes, de encuentros, de comilonas, de restaurantes con ella. Es decir, fue la presión mediática, social, y no la que ejerció Ciudadanos, la que hizo que ella se viera desbordada, y al final, evidentemente, las pruebas eran tan cantosas que se vio obligada a dimitir. Pero es que los casos de corrupción, continúo con lo que ha dicho el compañero de Fuenlabrada, también suceden en Ciudadanos, en La Rioja, aparecen los papeles de Panamá y aparecen en casos de presunta financiación irregular en Murcia o en toda España de cómo se han financiado a través de los dineros de los municipios. Por lo tanto, creo que Ciudadanos, en eso coincido, tendrá que mirarse un poquito en el ombligo porque hace cosas muy parecidas al Partido Popular y al Partido Socialista. Y si me permites, Carlos, 30 segundos, tuvisteis un imputado en Cataluña, diputado catalán, todas las puertas giratorias, que después de dimitir, después de estar imputado, le recolocasteis en el Parlamento Europeo como asesor. Y luego fue sobreseído todos los casos. Y esa persona ha sido Bueno, totalmente oye, ya, si podrán ser sobreseídos. Ahora, y los del Partido Popular, muchos también se Yo han me sobreseído pregunto- y han me tenido que pregunto ir a la una calle. cosa, esta persona que fue imputada en Cataluña por un caso que había sido sobreseído, luego se reabrió el caso, la obligamos a apartarse. Esa persona ya tiene que quedarse en el paro, no puede trabajar. Esta persona... Si es de permíteme, Ciudadanos, no, si es del PP, sí. Permíteme. Claro, si Esta es del PP, persona sí. Se se tiene que quedar en el colocó paro, porque si trabaja fuera. en otro sitio, son Perdón, puertas giratorias. permítame. Hombre, claro. Permíteme. Sí, sí, sí. No te pongas No quiero nervioso. una pincelada en No, lo no, local. sí, estoy muy Permíteme, no te tranquilo. pongas nervioso. Esa persona dejó todas sus responsabilidades políticas y a los pocos meses su caso fue sobreseído. Esa persona ha perdido su puesto, esa persona ha perdido sus responsabilidades, esa persona ha perdido sus opciones de futuro, ha sido machacada por el Partido Popular, entre otros, ha sido machacada. Se ha usado de manera torticera ese caso para atacar a Ciudadanos cuando esa persona finalmente ha sido declarada totalmente inocente y totalmente limpia. Pero Esa es la como manera de muchos hacer Partido política del Popular, Partido Popular. Pero Esa vamos es a la ver, manera. pero si Bueno, lo estás haciendo tú, no, pincelada de perdóname, Carlos. si lo estás haciendo tú Sergio, aquí, venga. pero le recolocasteis como decís vosotros que hacen los viejos partidos. Si estáis actuando Nosotros igual, le hemos apartado no de sois responsabilidad nuevos, política. No sois Somos nuevos. completamente Tenéis nuevos una imagen inicios en nueva este y está sistema. lleno de viejos Hasta políticos ahí. con las viejas fórmulas. Una Sí, pincelada. muy rápida la pincelada en lo Venga. local. Cuando saltó todo el escándalo de Púnica, el entonces alcalde de la ciudad enseguida salió sacando pecho diciendo, uy, aquí hay un caso, un escándalo en Leganés porque Leganés está vinculado con Cofeli. Es decir, aquí se han firmado contratos con Cofeli. Y él, pues como adalid de la limpieza, pues salió sacando pecho. Lo curioso es que de repente hubo un silencio sepulcral en la fila del Partido Popular. Dijo, oye, ¿por qué se deja ya de hablar del tema Cofeli vinculado con Leganés y vinculado con el Partido Socialista? Ah, es que el contrato lo había firmado Jesús Gómez. Es decir, el procedimiento se había iniciado con el Partido Socialista, pero quien firmó el contrato con Cofeli fue el propio Jesús Gómez del Partido Popular. Todo lo que eran entonces ataques se convirtieron en excusas. Es lo que estoy viendo ahora con el compañero de Ciudadanos. Bueno, Paloma. Sí, yo lo que planteaba el compañero de Ciudadanos, ¿cómo hemos llegado a esto? Yo creo que el origen de todo está, por un lado, en el funcionamiento de la justicia y, por otro, en el origen. Voy. Lo primero, la justicia está politizada en España. Eso, un país en el que no hay justicia, no podemos esperar que realmente se cumplan las leyes, ¿no? Si la justicia está politizada, todos estos Es un políticos... debate también muy de actualidad y, o sea, acabas de dar una opinión afirmativa, ¿no? No, totalmente afirmativa. Esto es una realidad. La justicia, desde el año 86, que se cambió la ley orgánica del Poder Judicial, la designación de los miembros de este órgano, desde que el fiscal
general del Estado es elegido por los políticos, desde ese momento los políticos se sienten cómodos en su cortijo para hacer este tipo de actos, ¿no? Totalmente al margen de la ley. Sin embargo, no creo que España sea un país, o sea, que esté todo podrido y para nada, sino que son realmente casos puntuales y que tenemos la oportunidad de irnos al fondo del asunto y cambiar esto. Por ejemplo, si el Partido Socialista fue el que cambió... Casos puntuales de corrupción. Sí, son casos puntuales de corrupción, efectivamente, estamos hablando, por supuesto, de muchísimo dinero, pero no significa que todos los políticos sean corruptos y tenemos la posibilidad de cambiar esto. Cambiar esto no... Me parecen fenomenales las comisiones de investigación, pero creo que no tiene que ser curativo, sino preventivo. Entonces, si hemos tenido un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, ha tenido 4 años de oportunidad durante cada uno de esos días para despolitizar la justicia, que sí, ha trabajado mucho en contra de la corrupción, por agravar las penas y dar una sensación de transparencia, pero el tema está en despolitizar la justicia, eso por un lado. Y por otro lado es el origen de cada uno de estos actos. Por ejemplo, en el tema de la púnica, ¿no? Las adjudicaciones de contratos públicos. ¿Cuándo se adjudica un contrato? A cambio de comisiones ilegales, que es en lo que consiste. A cambio de comisiones ilegales. Que luego posteriormente se blanquean, efectivamente, para... Exacto, que luego, bueno, en es el concreto resumen la púnica... un poco del funcionamiento, pero ojo, porque también le preguntaban a Marjaliza en qué consistía y cómo funcionaba esta red de corrupción, y más o menos actualmente vino a decir que había un chascarrillo entre ellos, que era que si te gusta la magia, no preguntes por el truco. Nosotros intentamos sintetizar un poco de manera más técnica lo que consiste la red, pero las palabras de Marjaliza eran esas. El truco es muy sencillo. Cualquier contrato que se haga desde una administración pública, siempre y cuando para contratos de obra supere 50.000 euros y otro tipo de contratos 19.000 euros, tiene que ser sometido a un proceso de licitación pública. Se amañaban este tipo de procesos, oye, yo te doy a ti la obra, pero tú me das a mí un trocito, una comisión ilegal, un pago ilegal, y además, como ese dinero tenía un origen ilícito, no era declarable. Esos trocitos también se conocen como mordidas, ¿no? Mordidas. Esos nombres que nos suenan tanto de verlos en los medios de comunicación, para que si hay alguien que está todavía intentando cuadrar estos funcionamientos, que no nos es extraño porque son complicados a veces de captar, bueno, pues... Yo con el dinero de todo mi municipio o de este colectivo que represento, te voy a dar a ti el contrato, pero tú a mí me das un trozo, yo me lo llevo a Suiza, por ejemplo, y lo hago a través de un entramado societario espectacular e internacional, para evitar que se me relacione con ese dinero y poder blanquearlo y utilizarlo en España. Eso es en definitiva. Un segundo, ya sé que me estoy extendiendo, pero venga. El punto fundamental es, por ejemplo, en el caso de los titiriteros, se adjudicó este tema de la función pública. Va a ser un debate con mucha polvareda, no nos saques ese tema. No, si entra en el fondo, si entra en el fondo, entrando en la forma, porque se adjudica... como es un contrato menor por cuantía de 19.000 euros, se adjudica libremente, ¿no? Entonces, ir al origen significa que cada euro que sale de las arcas públicas sea sometido a un pleno, sea sometido a una comisión de transparencia, que no demos poder al político para decidir ni por debajo de 19.000 ni de 50 céntimos. Todo, absolutamente todo, tiene que ser consensuado en el pleno de la institución. Bueno, ahí queda. Casos puntuales de corrupción, decía Paloma, pero lo cierto es que el diccionario de la corrupción tiene muchas páginas, Joaquín. Pero yo tengo que hacer una cuestión previa, y es que creo que soy el que tiene más derecho a estar enfadado con el juez. Yo estuve publicando, y perdón por sacar pecho, desde el año 2013 y el primer tercio de 2014, exactamente toda la trama púnica con pelos y señales, ¿no? La red clientelar de familias de alcaldes, los manejos, los contratos de Tomás Gómez, etc. La investigación empezó después y fue en diciembre, en octubre, noviembre de 2015, de 2014, cuando se empezó a ejecutar la operación púnica. Entonces, bueno, aclarado todo esto y visto lo que ha dicho Marjaliza y cómo está dirigiendo el juez la investigación, me siento estafado por cómo se está haciendo, ¿no? Primero, por cómo maneja los tiempos el juez. Mientras yo hacía todo esto, el juez era director general de Justicia en un gobierno del Partido Popular. Ahora el juez está manejando los tiempos perfectamente, volando controladamente el sumario en función de acontecimientos políticos extraordinarios, ¿no? Creo que el 26 de junio hay elecciones, ¿no? El 26 de junio hay elecciones y estamos en la pre-campaña. Y luego, por otro lado, está bien toda esta investigación que hay, que es casi una causa general sobre contratos de Cofeli, sobre contratos de Water Music, mirándolo todo escrupulosamente, que es muy correcto hacerlo,
pero es que hay una parte enorme de la trayectoria de Marjaliza y de Granados que el juez no entra a ello, ¿no? Que es todo lo que sucede cuando Granados es alcalde, hay una parte que ha salido, y todo lo que sucede cuando Granados es consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y es el que adjudica toda la ampliación del Metro de Madrid, que es una importantísima cantidad de millones de euros que se fue adjudicando. Hay empresas adjudicatarias, hay una enorme fortuna a justificar. Bueno, yo creo que ahí habría que entrar, ¿no? El juez dirige muy bien el interrogatorio y todo lo demás, a veces incluso te llama la atención, pero eran bolsas, es verdad, sí eran bolsas, bueno, es que son cosas que te dejan impresionado, ¿no? Yo creo que hay que poner también el ojo en otros sitios, ¿no? Se está dejando una parte importante. Lo cierto es que la relación entre Francisco Granados y David Marjaliza viene desde hace años. De hecho, cuando eran pequeños se llevaban bien, luego riñeron, luego vieron el punto positivo en una reconciliación entre personas, o quizás vieron el punto positivo en la reconciliación para hacer negocio, porque también Marjaliza apuntaba que si un empresario quiere promocionar y hacer negocio, pues se tiene que llevar bien con los políticos. Os dejo responder, pero lanzo también la siguiente pregunta, y es que si realmente para promocionar como empresario hay que untar a los políticos, o tenemos otra serie de formas para hacer un sistema no corrupto en este sentido. Sergio, querías contestar, pero ya también nos vamos basando en esta pregunta. Sí, muy rápido, sí. Sobre todo lo que decía Paloma, ¿no? El Partido Popular ha tenido 4 años de gobierno con mayoría absoluta y ha hecho muchas cosas para intentar evitarlo, ¿no? Y sobre todo yendo al inicio, ¿no? Es cierto que todavía quedaría mucho recorrido para despolitizar en gran parte de la justicia, estoy de acuerdo contigo, pero hay una inmensa mayoría de todos estos casos de corrupción que son en primera instancia y ahí los partidos políticos poco o nada hacen a la hora de nombrar. Entonces yo, mi máximo respeto a las fases de instrucción que todos esos jueces de manera completamente libre hacen y descubren muchísimos casos, en muchos casos como el de la Púnica o como muchos otros, ¿no? Dicho esto, el Partido Popular ha presentado 9 medidas importantísimas en el Congreso de los Diputados en forma de ley orgánica de financiación de partidos, de transparencia, endureciendo penas, etcétera, etcétera, y lo votó solo. El Partido Socialista no lo votó a favor, ni el resto de los grupos, digo el Partido Socialista porque es el único que tiene representación, y Ciudadanos aún no tenía representación en la Cámara, y lo votó solo. Entonces, creo que hemos sido los únicos que hemos puesto en valor que esto hay que solucionarlo. Una vez que hemos descubierto que esto ha sido una lacra y que ha golpeado a la sociedad y a los partidos, yo creo que el Partido Popular ha puesto mucho de su lado para hacerlo. Dicho esto, y un poco a lo que decía el compañero de Estrella Digital, a mí sí que me llama poderosamente la atención como un antiguo director general de Justicia del Partido Popular, dicen por ahí en algún que otro artículo, desavenencias con el gobierno, pues ahora puede o parece que se esté tomando una vendetta aprovechando su situación como juez a la hora de bombardear mediáticamente, y más en un periodo como es el periodo electoral, al Partido Popular con muchas cosas que ya se sabían, otras muchas que ha sido repetitivo y otras que no dejan de ser las acusaciones de un señor que tiene para mí la credibilidad cero. Dicho esto, creo... ¿Cobrando rencillas? Bueno, no lo sé, yo no sabría decir si cobrando rencillas, pero no deja de ser curioso. Entonces, yo creo... Pero entonces, Sergio López, ¿cree en la justicia o no? Total, pero creo... ¿Y en Eloy Velasco? También, por supuesto, pero creo que se está orquestando algo político mediático en contra del Partido Popular utilizando el caso Púnica. Sí, dicho esto, me recuerda un poco la excusa del Partido Socialista cuando el señor Garzón investigaba el GAL, ¿no? Escúchame, y entonces de el verdad, PP aplaudía. Carlos, hay que tener ahí un poco de yo sentido insisto, imparcial. que caiga todo el peso de la ley en quien tenga que caer de la operación Púnica, pero creo que su señoría, no debería de utilizar los tiempos políticos un poco acompasados a los tiempos jurídicos. Y creo que lo está haciendo. Y creo que es un error. Es un error porque al final su actuación, como la de otros jueces que hemos visto en contra del Partido Socialista y demás, pierde esencia. Pierde esencia. Y, oye, hemos visto jueces que hasta por focalizar en contra de algún dirigente político han actuado erróneamente y han descafeinado el caso y han salido alguno que otro... Yo no creo que este sea el caso de este juez. De hecho, hay una parte del sumario que sigue todavía secreto, que es todo lo relacionado con la financiación irregular del Partido Popular. Yo no digo... Si quisiera hacer daño, hubiera filtrado... Todavía queda tiempo hasta el 26 de junio, pero... Sí, pero... Y ya han salido muchas perlas a ese respecto. Entonces, Sergio, yo creo que esto las normas judiciales no hacen daño un día antes de las elecciones. Debería de tratarse de otra manera. Creo que debería tratarse de otra manera. Insisto, que caiga el peso de la ley en todo el que haya metido la mano en la caja. Joaquín y luego David, ¿no? Que también me pedías...
Bien, Yo creo que Herminio, venga, va. independientemente de las siendo breves. motivaciones del juez Velasco, que cada uno puede pensar lo que le parezca, indudablemente ha pinchado en blando, ¿no? Y él está buscando básicamente la financiación del Partido Popular en todas las investigaciones que está haciendo. Lo que pasa es que no puede dejar pasar por alto una trama corrupta enorme que monta individualmente Francisco Granados cuando llama a su viejo amigo Mortimer y a Cicluna y le dice, oye, vamos a montar aquí una historia para que esto funcione como Dios manda, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda habrá una investigación importante sobre la financiación del Partido Popular y yo tengo una enorme curiosidad por todos los tomos que se mantienen secretos. Lo que pasa es que cuando las cosas se mantienen secretas supongo que es para algo, ¿no? Y desde que declaró Marjaliza han pasado un montón de meses para imputar a quien haya que imputar, sin hacer trucos procesales. Compañera Paloma. No sé si quieres añadir algo breve y si no, David y Herminio. Sí, quería decir que, bueno, todos esos comentarios que digo, por supuesto, o sea, la corrupción no es un delito, o sea, la corrupción son muchos delitos y creo que vamos avanzando. Me alegra que vayan saliendo casos de corrupción cada día, que se vaya haciendo esta limpia, que los partidos en sus programas tengan medidas anticorrupción como algo fundamental. Ahora, yo como jurista no me valen las mejoras, yo busco la excelencia, yo busco hacerlo lo más perfecto posible. Para ello, o sea, yo no quiero decir si el juez Eloy Velasco, no, es que no me veo capacitada para decir si está jugando con los tiempos o no. Lo voy a respetar. Lo que sí que creo es que para evitar estas dudas vamos a intentar poner en marcha medidas de transparencia preventivas. Por ejemplo, pues intentemos evitar las puertas giratorias. Hablamos muchas veces de puertas giratorias en el mundo de la política, ¿no? Con los políticos pues, salen a empresas y demás, pero también en el mundo de la justicia, en mi opinión, un juez que por X motivos ha estado vinculado a cualquier partido político ya está manchado, no debería volver ni a los 4 años, ni a los 5, ni a los 7, no debería volver nunca a la adjudicatura. Un poco drástico. David, sí que entiendo una moratoria, pero... No, vamos a ver. Yo primero quiero reivindicar prudencia. Creo que es muy peligroso insinuar que el juez Velasco está manipulando los tiempos buscando tal rédito político, buscando hacer daño al Partido Popular. Me parece muy peligroso insinuarlo, luego tirar la piedra, luego esconder la mano, como está haciendo el representante del Partido Popular. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que está diciendo, que lo importante es que si un juez ha tenido un cargo político, no ya que no pueda volver a la judicatura, tiene que haber un tiempo de transición, pero a lo mejor no debería, por simple ética o por simple estética, no debería juzgar casos relacionados con el partido político que le ha puesto en ese puesto. Volvemos otra vez a algo que es muy importante, que es la independencia de la justicia, que es algo en el que los dos partidos tradicionales han estado poniendo trabas continuamente. ¿Por qué? Porque les interesa tener aforados, les interesa que la Fiscalía esté controlada, les interesa que el Consejo General del Poder Judicial esté controlado. ¿Por qué? Porque mañana al final un caso de corrupción, un caso problemático, va a estar juzgado por un juez que al final ha sido promovido o va a estar dirigido por un fiscal que ha sido promovido por su partido político. Por tanto, creo que no tanto algo tan radical como su postura de que no pueda volver a la judicatura, pero sí que no pueda tratar casos que estén relacionados con el puesto que ha tenido el partido que le han nombrado. Pero creo que todos debemos ser responsables en ese sentido y no podemos ahora mismo acusar a los jueces ni sembrar dudas sobre la justicia. Creo que es una mala política el que tenga un problema muy grave, el que tiene una viga en su ojo, empieza a echar y a esparcirle con el ventilador porquería sobre todos los demás, porque eso no nos lleva a nada, nos lleva a dudar todos de todos, y creo que este país no necesita que todos dudemos de todos. Un segundo, Sergio, tengo que dejar hablando antes Herminio, porque tú me imagino que quieres responder a David, ¿no? Sí, no, puntualizar una cosa, sí. Pero bueno, luego la puntualizas, venga. Hay un punto muy importante, Sergio, que hay que decir, para que todos lo sepan, en torno a comisiones de investigación. En el caso de la de Getafe, COFELI 11-2015. Es el único caso en el que la fiscalización de la Cámara de Cuentas habla ya, en este caso, de fragmentación de contratos, en el caso de COFELI 2012. Hay 2 contratos que deberían ser un único contrato, se divide en 2, por lo que decías tú antes, Paloma, de la ley de contratos del sector público no te permite hacer adjudicaciones superiores a los 60.000 euros, se fragmenta en 2 contratos inferiores y se adjudica a COFELI de forma directa.
De ahí que sea fundamentalmente 2011-2015 el periodo de que hay que someter a mayor investigación. Y Water Music porque es cuando nace. Pero volviendo al caso, yo creo que estamos hoy en un hecho importante que es la trama púnica y sin olvidar que la trama púnica nace en el seno del Partido Popular, es llevada a cabo por dirigentes del Partido Popular, sí, sí, por dirigentes Tomás del Gómez Partido era Popular, secretario Un poquito arriesgado para ser del PSOE decir eso, pero bueno. y junto con empresarios del entorno del Partido Popular, aunque esté afectando también a algún municipio que no gobierna el Partido Popular, pero no podemos olvidar de dónde nace y quiénes la lideran. Pero a mí el hecho más importante que me parece es que se intenta a nivel popular generalizar los casos de corrupción. Yo soy partidario de que la corrupción la lleva a cabo una persona, no la está llevando a cabo un partido, y yo creo que ahí coincidimos todos. Y que generalicemos el que esas personas hagan ya creer a toda la opinión pública que en este caso los cargos públicos de la clase política todos son unos corruptos, yo creo que hace un flaco favor. En este caso, tanto tú, Sergio, como Carlos, como David, como yo, donde estamos trabajando, creo que lo estamos haciendo de forma totalmente honesta, intentando hacer lo mejor posible para los ciudadanos de nuestro municipio, y que la ciudadanía hable generalizando, yo creo que perjudica a todo el mundo al final. Bueno, me imagino que también quieres puntualizar, Herminio, ¿no? Bueno, pues lo vas a hacer, pero te dejo que lo hagas con una condición. Después de publicidad, enseguida, a la vuelta, Sergio responde a David y a Herminio, y continúa el debate especial sobre Púnica. Enseguida estamos de vuelta. Calidad, rapidez y economía, todo ello en Muebles Adama. Nos encontramos en la calle General Ricardos 190 en Madrid. Teléfono 91 525 29 41. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es.
3 minutos pasan de las 10 de la noche y continuamos en directo en Madrid en línea desde la estación de Los Porches. Lo prometido es deuda y había quedado con Sergio en que le daba paso después de la publicidad porque tenía que responder a David y a Arminio. Siempre Sergio tiene que responder a todos, así que venga. Y yo te agradezco, Adrián, que me lo dejes hacer. Hombre, yo, que un dirigente del Partido Socialista, un representante del Partido Socialista, hoy hable aquí de la trama púnica como si no fuera con ellos, cuando tuvo también un foco importantísimo en casa del jefe, en la casa de Tomás Gómez en Parla, con Tomás Gómez y con el que era su mano derecha, izquierda, etcétera, etcétera, que fue el alcalde, que se le llevaron esposado también. Hombre, pues es un poco complicado. Y, por cierto, un asesor de Izquierda Unida, que también está imputado en la trama púnica, que era un asesor de Izquierda Unida, es socio de gobierno en Parla, que, por cierto, recolocaron luego en Fuenlabrada, pues, hombre, me parece cuanto menos imprudente, cuanto menos. Y yo no excuso... No nace en Parla. Y yo no excuso... No, nace en un señor que se llama David Marjaliza, punto. Y a partir de ahí, pues hay dirigentes de diferentes partidos políticos que se dejan comprar. Ya está, no nace en ningún otro sitio. A lo que comentaba el representante de Ciudadanos, yo quiero poner en valor una cosa. Hablamos de la politización de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero poner en valor que durante un gobierno del Partido Popular, como bien decía, con mayoría absoluta, controlando prácticamente todo, han saltado casos de corrupción importantísimos a través de Hacienda, a través de la Guardia Civil, a través de la Policía, a través de diferentes estamentos jurídicos, y creo que es importante que el ciudadano vea la independencia que sí que ha garantizado el Partido Popular en su etapa de gobierno, aun a sabiendas de que muchos de esos casos iban a golpear duramente, como así ha sido, a nuestro electorado. Y yo creo que eso, de verdad, hay que ponerlo en valor y hay que ser justo a la hora de decir que si las cosas están politizadas o no, porque durante un gobierno del Partido Popular es cuando más independencia ha podido existir. ¿Algo que decir, David? No, ya. Pues Joaquín. Bueno, es que aquí se ha abierto un tema que me parece interesantísimo. ¿Son todos los políticos corruptos? Yo creo que no. La inmensa mayoría de los políticos que conozco, entre otros los que están aquí sentados, para mí son muy honrados. Pero ¿qué ocurre? Que para que surgiera un sistema como el que montaron Granados y Marjaliza y se extendiera por todos los municipios del sur, por casi todos los municipios del sur de Madrid, tiene que haber ciertas complicidades. Y tiene que haber complicidades en la oposición también, porque las cosas pasan y no pasan en balde, ¿no? El alcalde lleva unos trajes muy caros y no siempre es un chollo que ha encontrado en el Corte Inglés, ¿no? Hablando de trajes, por cierto, también una de las cosas de las que nos enterábamos, según Marjaliza, es que él tenía invertido más de 7 millones de euros en plumas. Bueno, para gustos los colores, pero debe ser que las estilográficas era algo Yo que... estoy usando un boli de Canal 33. Es un boli de Canal 33. Estupendo. Quiero decir que todo esto, los ritmos pero no te lo elevados... han regalado, ¿no? Lo he cogido prestado. Vale. El ratito que estamos aquí. Yo creo que todos los ritmos exagerados de vida que llevan son un clamor en sitios como Valdemoro, ¿no? Yo creo que es fácil ver todo lo que está sucediendo. Entonces, para mí, ¿todos los políticos son corruptos? Ni muchísimo menos. Creo que hay que dignificar, además, en estos momentos en que se intenta demoler el sistema político español, hay que dignificar el trabajo de gente como vosotros que estáis aquí, que le echáis horas, aguantáis historias de vecinos para arriba y para abajo, ¿no? Que es muy complicado. Pero sí que ha habido una trama clientelar en la que muchos políticos vivían cómodos en la oposición y que había un reparto de regalías. Carlos. Sí. Yo creo que cuando se habla de corrupción siempre ponemos el foco en el político, porque es como el árbitro del fútbol, ¿no? El que hay que echarle todas las culpas, pero la corrupción realmente es triangular. Si no existiera la corrupción en el funcionariado y si no estuviera corrupción en el empresario, junto con la del político, ese es el triángulo de la corrupción. Es necesario, ¿no? Tiene que darse las tres partes para que se lleve a cabo la corrupción, porque si una de las tres no sale adelante es muy difícil. Es decir, si no hay dinero por medio para comprar al político, si no hay un funcionario que firma lo que sabe que es ilegal, es muy difícil que se genere esa corrupción. Lo que pasa que es verdad que el político, lo más llamativo, es la salsa rosa de lo mediático y es con lo que se carga. Pero solo hay que ver marginalizar un empresario. Solo hay que ver o el señor Díaz Ferrán u otros tantos, o el señor Arturo Fernández, todo lo que han salido por escándalos de corrupción. Y los funcionarios que están detrás de las firmas o de mirar para otro lado, interventores, técnicos, que han permitido todo esto. De hecho, Carlos, en el primer inicio de la trama púnica, creo que hay 51 detenidos, de los cuales solo 8 son políticos. El resto son... Bueno, de hecho, en Getafe, que salta siempre enseguida, le dan a Soler, a Juan Soler, a quien detienen es a funcionarios. Claro, o a los que se le reclama esa funcionario. Ya llegará el momento, porque ya digo que tiene que haber un triángulo. Si hay la corrupción, habrá político, habrá empresario. Hemos dicho que la mayoría de los políticos son honrados y aprovechamos para decir que la mayoría también, inmensa mayoría de los trabajadores municipales y técnicos, sin ninguna duda, pues hacen su trabajo como corresponde. David. Sí, yo
Voy a contar un poquito la experiencia que tengo en Alcalá de Henares. Yo soy nuevo en política, yo no tengo un pasado político. Serás de los pocos en Ciudadanos, ¿eh? Yo conozco muchos. Conozco muchos. Yo conozco y te otros los puedo muchos que no. presentar. Pues si me dejas seguir. Sí, claro. Y voy a contar mi experiencia desde la oposición, un poco al hilo de lo que has dicho, y la dificultad que tiene la oposición cuando no le llega información, cuando desde el equipo de gobierno se oculta, se bloquea, se da información parcial. Cuando a mí me han llegado a decir funcionarios interinos, que llevan 10 años de interinos, que tienen una familia que mantener, y me dicen, no, es que a mí me presionan para que modifique, para que dé una vuelta, que no es falsificar, pero que le dé una vuelta, que lo redacte de otra manera, que esta redacción es demasiado estricta, maquíllalo un poco. Y me insinúan, y a mí me lo han dicho, y no puedo decirlo porque les pongo en un compromiso, me insinúan que si no colaboro, dice, yo mañana puedo estar en la calle. Y un funcionario que no tiene cargo de funcionario, que está interino, está totalmente en situación de indefensión. Y hay muchísimos interinos que llevan muchos años, y si mañana va a la calle sin ninguna indemnización, va a la calle con las manos en los bolsillos, sin nada más. Entonces, esa persona debe tener valor y debe decir, pues no, yo me opongo. Pero cuando ve que tiene a sus hijos y a su familia que mantener, cuando ve que luego muchos de ellos han sido acosados, el representante del Partido Popular ha presumido de la independencia de la justicia, muchos de ellos que han denunciado se han visto acosados, se han visto agobiados, se han visto apartados, se han visto perseguidos judicialmente con demandas y demandas que han tenido que hacer frente con sus propios recursos. Esa persona tiene muy difícil oponerse a la corrupción, tiene muy difícil decir, bueno, pues yo miro para otro lado y espero no salpicarme, aunque él le descomponga por dentro, porque él no gana nada. Hay alguno que gana, y hay por supuesto hay algún funcionario que es corrupto, alguno hay. Pero la inmensa mayoría son gente que se han visto promovidos, empujados por altos dirigentes políticos. Mire, en este caso la operación púnica, por centrarnos, según figura en el sumario, ha sido el propio Granados, el que era en su momento, llegó a ser secretario general del Partido Popular, el que llamó a Marjaliza y le dijo, vamos a hacer un montaje, vamos a montar un tinglado, montad una empresa para que con esta empresa vamos a sacar todo este dinero a base de recalificaciones, de prebendas y de historias. Luego, muchas veces son los políticos, a veces son los empresarios. Yo tengo que decir, yo tengo una dilatada experiencia como director de una empresa, la cual no es ni familiar ni nada, yo presenté mi currículum, me cogieron y ya ascendido a director. Jamás en la vida he tenido ningún funcionario que me haya pedido un duro por nada, jamás. Yo he tenido expedientes que han tardado 10 años porque la administración es lenta, funciona mal y tal. Claro, hay algunos que dicen, caramba, tengo que sacar mi proyecto adelante. Y no se entiende y no lo defiendo, pero hay alguno que a lo mejor llega y ofrece dinero. Pero hay un problema detrás del mal funcionamiento de la administración. Yo os digo, y de verdad os doy mi palabra, que jamás en mi vida privada, llevo 20 y tantos años ejerciendo, jamás nadie me ha perdido la más mínima corrupción, jamás nadie me ha dicho, oye, pongo tu papel encima para que esto funcione. Y hay proyectos que han tardado 10, 12, 15 años en salir, y al final han salido a base de insistir, a base de rogar, a base de decir, por favor, míramelo, pero prefiero rogar y humillarme a ofrecer dinero. Y luego entramos en lo que has dicho de si para ser empresario hay que corromper, porque podemos hablar para ser empresario, podemos hablar de, para aprobar un examen hace falta corromper al profesor. Yo soy profesor de la Universidad de Alcalá, a mí jamás nadie me ha corrompido. Jamás nadie me ha ofrecido nada. Sin embargo, en la operación púnica se ven casos como la mujer de Granados, si no me equivoco, a la que el propio Granados la presionó o la invitó a que aprobara un alumno. Y las palabras de la mujer están en el sumario. Este alumno, perdón por la expresión, entre comillas, se ha tocado los huevos, pero como es muy majete, pues le aprobamos. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Qué estamos promoviendo en esta sociedad? ¿Que alguien apruebe por ser majete? ¿Que alguien apruebe por ser amigo del político de turno, sea del partido que sea? ¿O estamos favoreciendo y valorando que las personas aprueben por su esfuerzo? Yo que mañana les digo, que pasado mañana, miércoles, tengo una revisión, ¿qué les digo a mis alumnos? Que me den un jamón, que se esfuercen, que sean amigos del político. Pues no, les digo que aprueben. Y el que ha suspendido, si a mí me parece, me podré equivocar o acertar, si me parece que ha suspendido, suspenderá. Pero creo que en esta vida hay que ir con la honradez por delante. Y creo que hay que luchar con eso. Y para eso estamos aquí, creo que estamos todos para eso, cada uno con su versión. Pero creo que todos, y además nos conozco, os acabo de conocer, creo que estamos aquí por eso. Para luchar por tener un país mejor entre todos. Bien, no sé si queréis agregar algo más, si no lanzo otra pregunta que es interesante. Yo hay una cosa que casualmente, que estoy de acuerdo contigo, y que ha parecido que hablabas de Fuenlabrada, ¿no? En un paréntesis que hago, en aquello que hablabas de los funcionarios interinos y de la presión que se... Alcalá de Henares, pero bueno, Fuenlabrada también puede ser. Digo que parecía que hablabas de Fuenlabrada, sobre todo después de un gobierno donde lleva 30 años, o 30 y tantos años, toda la etapa democrática, gobernado por el Partido Socialista, con las mismas personas además, ¿no? Y sí que es cierto que hay mucho temor y mucho miedo por parte de muchos trabajadores interinos a la hora de muchísimas circunstancias, y hay otros
que han bailado el juego. Y yo quiero aprovechar para un tema que surgió en Fuenlabrada y donde hubo muchos actores, o por lo menos así se trasladó en el sumario y en las filtraciones de las llamadas, ¿no? Que fue la mayor trama de corrupción, de blanqueo de capitales instaurada en un polígono, en el polígono Cabo Calleja de Fuenlabrada, y donde tuvo un actor principal que fue el concejal de Participación Ciudadana y de Seguridad del Partido Socialista, que le levantaron esa mañana tirando la puerta abajo y llevándosele detenido a él y a muchos funcionarios. No les detuvieron, pero sí que estaban dentro de esa trama tal y como salían en las llamadas. Policías, algún que otro personaje de urbanismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro que es muy complicado decir no, como bien tú decías, y que en un momento dado podemos llegar a entenderlo. Pero desde aquí hay que hacer también un llamamiento a que a todos aquellos funcionarios o interinos que puedan tener una situación de ese tipo, los partidos de la oposición estamos también para algo. Y si se ven en un momento dado en esa tesitura y no quieren denunciarlo públicamente, que nos lo trasladen a nosotros para obrar en consecuencia. Y Herminio, ¿quieres responder a Sergio? Y lanzo una de las últimas preguntas de la noche. Venga. Me gustaría poder hablar desde dentro. Yo soy trabajador del Ayuntamiento de Getafe desde hace más de 30 años y con todos los, tanto funcionarios como laborales, que he venido trabajando en esos más de 30 años, no he conocido a ninguno que no haga con el celo justo su trabajo de la forma más honrada posible que ha podido ser, y no he conocido a nadie que se haya implicado en ningún aspecto, en ninguna trama corrupta, nunca se ha dado nada. Pero me parece muy importante el que de una vez por todas empecemos a hablar ya, como decíamos antes, de que los corruptos son personas, y ahora que han entrado en el escenario político más fuerzas políticas, más partidos, coaliciones, etcétera, lo que sí que me gustaría es que todos pongan de su parte, sobre todo también los que han entrado como nuevos en el escenario político, en que se vaya acabando esa generalidad de que el político es corrupto porque sí. Bueno, pues hay fuerzas políticas que están muy interesadas en eso para desprestigiar la tarea que durante muchísimos años dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista han llevado adelante un país que es hoy la octava potencia mundial. Pero bueno, eso es un interés político que está ahí, que es legítimo, por supuesto, y que es evidente. Ahora... Pero han dado motivos, motivos para que... No, por supuesto, y yo entiendo que la gente esté... Carlos, que esté enfadadísima con nosotros. Pues claro, ¿cómo no va a estar enfadada? Y nosotros... Oiga, yo soy doble perjudicado como dirigente del PP y como vecino, que pago mis impuestos y que he visto cómo ha habido muchos dirigentes de diferentes partidos políticos y del mío que se han llevado dinero. Y como político, porque creedme que es muy duro que el día de las elecciones yo tenga que secar las lágrimas a los chavales de nuevas generaciones que decían, Sergio, con lo que hemos trabajado no nos merecemos esto. Y eso no nos lo merecíamos porque... Y aprovecho para dar las gracias a todos y cada uno de los afiliados, apoderados, interventores, simpatizantes y votantes que siguen confiando en el Partido Popular en Fuenlabrada y a nivel nacional después de la que nos ha caído con todos estos golfos. El resultado electoral, por ejemplo, de 5 concejales en Fuenlabrada sobre 27 del Partido Popular, o de 6 concejales en Leganés, que ha pasado a ser la cuarta fuerza teniendo 12, una reducción del 50% brutal y drástica, se debe solamente a la corrupción. En gran parte. En gran parte. Bueno. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Venga, sí. A Sergio. Pues entonces tengo que contestar. Por supuesto, vale. por supuesto. Te lo Es digo una por pregunta Adrián. que abro a toda la sociedad, y es, vamos a ver, en el Partido Popular, cuando altos dirigentes, y hablo de altos del máximo nivel, han reconocido que han recibido sobres, lo han reconocido, que han recibido dinero negro en sobres, que han cobrado dinero sin declarar. Sí. Cuando el contable Bárcenas, que bueno, pues es un delincuente, está juzgado, está en espera de juicio, está con todos sus trámites, se ha llevado millones y millones de euros. Yo me pregunto, cuando se ha hecho la reforma de las sedes, sin, pues parece ser que está en investigación, sin declarar decentemente, con dinero negro y tal, pendiente de todo lo que salga en la justicia, yo me pregunto, el director de esa empresa, lo he dicho de otra manera, el presidente del Partido Popular, no sabía nada. Es decir, lo que nos duele a todos, es ver que en un partido, en una estructura, no es que se pierdan 1.000 euros, porque 1.000 euros, pues mira, puede ser ni 10.000, que desaparezcan, que se manipulen, que se manejen millones de euros, que se paguen todos los meses, como han reconocido algunos, sobres con dinero negro, que dijo Esperanza Aguirre, entre comillas, aquí todo el mundo cobra en negro, o sea, todo el mundo está cobrando en negro. Cobra sobresueldos. Cobra sobresueldos. Que pueden ser legales, siempre que los declares en tu red. A la pregunta, David. Bien, mi pregunta es, ¿Rajoy no sabía nada? O si lo sabía, ¿Rajoy miraba hacia otro lado? Rajoy dio ánimos mediante un SMS a Bárcenas. Bien, pero yo no hablo de que le diera ánimos a él en persona. No, esa es su relación personal. Yo veo algo más profundo. Rajoy no sabía nada de que en su partido, delante de él, todos los meses estaban pagando sobresueldos. Rajoy no sabía nada de que la
obras del partido se pagaron en dinero negro. Rajoy no sabía nada de cómo se financiaban las campañas políticas y si lo sabía, él miró para otro lado, no se quiso enterar, se benefició de la campaña que fuera mucho más potente y mucho más ampulosa porque consiguieron mucho más dinero, se benefició de otra manera. Esa es la duda que yo tengo. Sergio, ¿se puede responder o no? Sí, claro, por supuesto, Venga, yo respondo todo, yo no pero dudo ninguna brevedad. pregunta. Yo no sé si sabía o no sabía, no tengo ni idea. Yo sé lo que él ha dicho, que es lo que ha confesado como presidente y además en sesión parlamentaria, que él no lo sabía y que si lo hubiera sabido hubiera obrado en consecuencia desde el principio. Lo que yo te pregunto a ti ahora es si Albert Rivera sabe y conoce cómo se ha financiado la campaña de Ciudadanos, que al parecer se está pagando préstamos con dinero de los municipios, cuando eso, cuanto menos, si no ilegal, pueda ser cuanto menos inmoral. Y debe de saberlo porque exigía que se firmara. Breve, porque no quiero que sea un partido de tenis, que tenemos más preguntas, venga. No sé si lo sabría, entiendo que sí lo sabría. Yo conozco cómo funciona el municipio de Alcalá de Henares y hemos revisado mucho más a raíz de esta información. Tenemos todo totalmente legal. Todas nuestras cuentas están visadas por la intervención, los titulares de esas cuentas son miembros de la corporación. A raíz de esta ¿Habéis puesto noticia, dinero para pagar la campaña a la Dirección Nacional o no? Vamos a ver. ¿Habéis transferido dinero municipal para pagar la campaña de En Ciudadanos? cuanto a las campañas y agrupaciones de Ciudadanos, sí que ha habido bastante revuelo. Yo pongo dinero todos los meses en la cuota que yo pago cuando me inscribí como afiliado. Yo me inscribí como afiliado y ese es el dinero que pongo. No pongo más dinero. La campaña se financia con las cuotas de todos los afiliados, que esa es secreta, si queréis saberla la digo, si queréis me lo preguntáis y lo digo. Con la cuota de todos los afiliados y con el dinero que se recibe en los partidos políticos. ¿En todas las agrupaciones? Todas las que yo conozco, sí. Dicen que hay un caso en Murcia, ahora ha dicho, me acabo de enterar ahora que hay un caso en La Rioja. Bien, yo digo que en Alcalá de Henares, y hemos mirado en toda la zona este, lo tenemos todo absolutamente legal. Y nuestras cuentas revisadas y aprobadas por intervención. ¿Tenéis cuenta en el Banco Popular? No, no. Es que es condición sine qua non, parece que por ahí es por donde fluye el dinero. Bien, yo te digo, y se puede comprobar, no sé si puedo hacer publicidad o no, pero vamos, nuestra cuenta no está en el Banco Popular, nuestra cuenta está en el Banco de Sabadell. Muy bien. Y lo tenemos revisado por intervención y todos los gastos estrictamente, bueno, lo tenemos desde un principio, pero a raíz de esta noticia digo, vamos a ver si no nos hemos equivocado, que puede ser un error. No, lo tenemos perfecto. Y es más, con el líder de toda la zona este, hemos revisado la cuenta de los municipios de la zona y lo tienen perfecto. Pues yo créeme que me alegro, veremos qué pasa en otros municipios. Que Sergio, que la pregunta era para él, estoy contestando tú. Pero a mí no me importa, a mí no me importa. Yo sigo sin saber lo que sabía Rajoy o dejaba de saber. Un señor como presidente del gobierno que mande un SMS en el que le dice hacemos lo que podemos, un fuerte abrazo al señor que está siendo investigado. Sé fuerte. Bárcenas, sé fuerte y no cante. Si no lo sabía, creo que no podemos tener a un oligofrénico al frente de la presidencia del gobierno, por cuanto, por un motivo, porque lo era, o porque es tan torpe que no es capaz de saber lo obvio, no debería de estar al frente del gobierno de la nación. Muy claro. Eso es obvio. En cualquier país que no fuera España, en Alemania, en cualquier país mínimamente serio, no estaría al frente del Partido Popular ni del presidente del gobierno hace 4 años. el señor Mariano Rajoy, eso es obvio. Totalmente de acuerdo. Ese es a donde quería yo llegar. Hombre, que no podemos tener un presidente del gobierno. Es una pregunta retórica, pero que muchos españoles se hacen. No podemos tener un presidente del gobierno en un partido que tiene tal nivel de corrupción estructural dentro de él. Que con un SMS completamente y mucho más. Con un SMS completamente fuera de lugar y que jamás debió de escribir el presidente, jamás, a un señor como Luis Bárcenas, querer imputarle los delitos que se le quieren imputar. O no, bien. No es cuestión de delitos. Sí. Aquí lo que estáis diciendo es. Política. Lo que estáis diciendo, Carlos, es que por ese SMS conocía toda la trama de corrupción. No, o era que tonto. Luis Bárcenas, perdóname, que Luis Bárcenas llevó a cabo para enriquecerse con el dinero de los afiliados del Partido Popular. Podéis estar muy tranquilos, salvo que hayáis estado afiliados al Partido Popular. O de las empresas que pagaban para poder luego tener contratos. Afiliados del Partido Popular en primera instancia, que son. No creo que con las cuotas hubiera 20 millones para ir a Suiza. Carlos, escúchame. Pagan muy pocos afiliados las cuotas, de tu partido y de todos. Que con la ley de financiación de los partidos y con el tema de la financiación a través de las empresas que el Partido Popular ha llevado al Congreso en solitario, se corrige. O sea, si aquí lo que estamos los partidos políticos y los dirigentes es para corregir aquellas actuaciones que se hacen mal, porque como dice el refranero español que hemos sabido, el que hace la ley hace la trampa, y lo que hay que hacer es ir modificando la ley, que se modifica, pues voy a decir a diario, a lo mejor cometo una locura, pero prácticamente para evitar que aquellos golfos que conocen la ley y que le dan la vuelta para usarla, tal, y eso lo hemos hecho nosotros. La superficie de la ley. Lo hemos hecho nosotros. La superficie. No modificamos el fondo, que es la independencia judicial. Es que nos ataca pero el fondo. Que la fase de instrucción es completamente independiente. ¿Puedo hablar un momento? Sí, por favor. Venga, Paloma, que hace tiempo que no te escuchábamos, pero sigues aquí sentado. Por un lado, desde el punto de vista jurídico,
podemos hablar, podemos hacer toda la poesía que queramos sobre si Rajoy lo sabía o no lo sabía. La realidad es que ni ha sido citado como testigo, ni está imputado. Quiero decir, querer imputarle delitos por un SMS. Pero la política no se hace en los Luego, tribunales. a nivel personal, como ciudadanos, podemos opinar, creemos que tendría que haberse depurado responsabilidades políticas hasta el punto de que el presidente del gobierno dimitiera. Pues eso lo podemos hablar. Mi opinión es que, por supuesto, tendría que haber dimitido. Pero jurídicamente tenemos que tener mucho cuidado de no atribuirle unos hechos que podrían ser constitutivos de delito, y ningún juez a día de hoy le ha llamado a filas. Y, por otro lado, o sea, no es independiente, estás comentando, Sergio, no es independiente, la Fiscalía no es independiente desde que está nombrada por el Poder Ejecutivo. Desde que la instrucción, en la teoría, sí que se dice que es el juez el que instruye. Pero la práctica no es así. La práctica es que quien investiga es la policía que está a cargo de las órdenes del Poder Ejecutivo. Si dijéramos que la policía es una policía judicial, o que es una policía fiscal, ¿no? Si judicial, si fuera realmente el juez el que instruyera, me parecería fantástico, pero la práctica no es esta. La práctica es que Poder Ejecutivo es el que manda sobre la policía, con todos los respetos a todas las fuerzas de seguridad del Estado, desde luego, pero por eso lo mismo, la apariencia. Quizás habría que abrir un debate si realmente es el juez el que debe instruir, o el juez debe ser el fiscal el que se ocupe de la investigación de cada uno de los casos, y de forma independiente. Ya te digo que tendría que ser una reforma integral que habría que someter a debate por una cuestión de transparencia, de prevención, de realmente, si nuestro discurso va a ser no, hemos luchado muchísimo por la independencia, hemos luchado por ir en contra de la corrupción, ¿no? Y agravando las penas, pues oye, hay ciertos temas estructurales que tendrían que dotarlos de la mínima transparencia. Vamos. Sí, y hay un punto que quisiera sobre lo que estás diciendo, y además pedirte además que si acaso nos aclares. Se está diciendo que las reformas judiciales están ayudando a luchar contra la corrupción. Yo creo que hay reformas que están al revés, que lo están impidiendo. Vamos a ver, hay un problema en la justicia española, que tenemos una muy baja dotación de jueces. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media en Europa son 19. Eso supone que la justicia va muy lenta. Y supone que, para perjuicio de cualquiera de los imputados, están meses y años bajo una situación de investigación que luego, bueno, pues a lo mejor resultan inocentes y han sido perjudicados durante ese tiempo. Sin embargo, la ley de enjuiciamiento criminal, y eso te pido por favor que si estoy equivocado, pues me lo aclares, la reforma que se ha hecho, lo que trata es de acortar los plazos de manera que muchos procedimientos se van a ver acabados de manera no concluidos, no investigados del todo, sino que tienen que cerrar por vencimiento de plazo, de manera que muchos casos de corrupción, que son casos complejos, que son casos difíciles de investigar, se van a quedar fuera del alcance de la justicia. Yo he leído quejas de fiscales en ese sentido, cuando en realidad la solución no sería recortar los plazos por ley, que si el juez no le da tiempo es que no tiene más recursos. La cuestión sería dotar de más recursos a la justicia. Y el no dotar de recursos a la justicia es una decisión de los políticos, en este caso del Ministerio de Justicia, en este caso del Partido Popular, que dotando de menos recursos hace que los procedimientos vayan mucho más lentos y hace que muchos prescriban. No sé si tú compartes esta opinión o no. Sí, no, lo has explicado perfectamente. En definitiva, yo creo que esto no ayuda, no creo que sea una medida contra la corrupción. Tampoco al revés, tampoco creo que pueda quedar alguien impune, porque sí que se pueden pedir prórrogas, pero no favorece a esa imagen de transparencia. Es decir, la solución es dar medios. Es que si de los presupuestos generales del Estado solamente estamos dando creo que es un 2 o un 3% a la justicia, algo está fallando. Cuando además nuestro Código Penal, que es de los años 80, todavía nuestra ley de enjuiciamiento criminal de los años 80 está acostumbrada a pleitos de la oveja y el pastor. Sí. Ahora tenemos macrocausas, tenemos que adaptar esas leyes a esas macrocausas antes de poner plazos a estos jueces, porque al final el juez lo que hace, o sea, su deber es, él se debe al justiciable. Y no es que trabaje hasta las 2 de la tarde, es que trabaja hasta las 2 de la mañana. Entonces, es su responsabilidad llevar a cabo la instrucción. Hay jueces que han fallecido por sobrecarga de trabajo. Puede haber jueces que trabajen menos, pero que esto es la realidad, que a las 2 de la tarde esto no se acaba, que realmente ellos están hasta tarde poniendo algunos más, otros menos. Sea como sea, es que su responsabilidad es muy seria, es como la del médico tiene la
la vida de una persona en sus manos. El juez también se debe justiciable. Le estás dando estos plazos, le estás realmente limitando su trabajo, cuando la solución es dar jueces de apoyo, dar medios, digitalizar de verdad y no hacer chapuzas con el Exnet. O sea, desde luego van por ahí los tiros y yo creo que esta medida no ha ayudado absolutamente nada a ir en contra de la corrupción. Jueces y muchas profesiones, Paloma, que trabajan hasta altas horas de la madrugada, ¿verdad? Sí, sí, son muchas, pero ese es otro debate, porque a veces se trabaja mucho más y no se pagan todas las horas, pero hoy no podemos abarcar todo, ¿no, Joaquín? Entre otras cosas porque estamos entrando en los minutos finales del programa. Sergio y Herminio me piden intervenir y aprovecho porque os voy a pedir simplemente, casi a modo de conclusión con el tema Púnica que hoy nos ocupa, que me digáis vuestra opinión sobre la figura actual de Marjaliza, si es un colaborador con la justicia, si está yendo de víctima, si es un presunto delincuente o realmente, bueno, lo está haciendo incluso para poder salir favorecido. Vemos, os pregunto eso enseguida, pero Sergio y Herminio, por ese orden, ¿queréis intervenir y apostillar algo? Y luego la pregunta final. De que si los jueces o los fiscales. Yo voy a contar mi experiencia en Fuenlabrada en un tema que ha llevado una fase de instrucción, que la Fiscalía lógicamente estaba también presente, que es el caso de una malversación de caudales públicos de la dirigente de Izquierda Unida, socia de gobierno además del alcalde y presidente del Partido Socialista de Madrid, que volvió a firmar otra vez el pacto estando procesada con señalamiento de juicio, algo que a nosotros nos pareció una irresponsabilidad política. Y ahí, en esa fase de instrucción, yo quiero poner en valor que el juez ha tenido una independencia total, que la Fiscalía ha actuado como tiene que actuar y que creo, humildemente, tú conocerás muchos más casos que yo, lógicamente, que ahí ha existido una diferenciación clara y que, independientemente de que la Fiscalía esté coordinada o ordenada por los estamentos públicos o la policía también, yo estoy completamente convencido que existe una independencia total. Y lo he dicho antes, que en un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta han aflorado muchísimos casos de corrupción que han golpeado a nuestro partido y creo que eso se transcribe en que hay muchísima independencia y el gobierno así ha hecho. Y termino con una cosa, a la reforma de la justicia, en este caso el acortamiento de los plazos, creo que es muy bueno porque además paralelamente a esto, y creo que es de justicia decirlo, también se han convocado plazas de jueces para intentar paliar el trabajo que los jueces, creo que han sido 200 o 250 plazas de jueces que están en proceso de oposición, para que, bueno, pues de la misma manera que se le pide a los jueces que se acorten plazos con las prerrogativas que pueda haber y los procesos alargados para que nadie quede impune de un delito, pero sí que es cierto que los juicios mediáticos políticos de 8 o 10 años había que acabar con ellos, pues estamos de acuerdo todos que evidentemente nos hacía un flaco favor. Más novedades sobre el tema de la concejala de Izquierda Unida en Fuenlabrada en junio, ¿no? En principio. En principio. Herminio. Yo creo que ha salido un tema que es muy importante y fundamental para ese cambio en la concepción que la ciudadanía puede tener de cara a, en este caso, los casos de corrupción y a los cargos públicos, que es el que tenemos que dotar, en este caso, a la justicia de los medios necesarios para que pueda resolver todos aquellos casos que están saliendo de la forma más ágil posible. Decía, me parece que ha sido David, el que si los casos que están saliendo tardan años en resolverse, claro, la ciudadanía dice, pues al final, aquí, como no pasa nada, todo el mundo puede seguir robando. Entonces, eso es lo que hay que también resolver. Dotar a la justicia de los medios necesarios para que pueda llegar a ser ágil y que en un corto espacio de tiempo pueda ir resolviendo todos los casos que han ido apareciendo. Bueno, a modo de conclusión, y me daba también pie Herminio precisamente con esto que apuntaba, si se seguirá investigando, si se archivará y qué pasará en el futuro, pero también esa pregunta que os hacía bueno, sobre vuestra apreciación personal en cuanto a la figura actual de Marjaliza, ese papel colaborador con la justicia, con apariencia colaborador. Por ejemplo, Joaquín, empezamos contigo. Y también si se archivará, si se seguirá investigando, ¿qué futuro veis como en Pablo este caso? Iglesias, te agradezco la pregunta. A ver, bueno, sobre la independencia, medios, no medios, sin duda hace falta muchos más medios y conozco muchos jueces procrastinadores natos y creo sobre todo en la independencia de algunos cuerpos policiales. Bueno, sobre el caso y sobre Marjaliza, ¿por qué te lo agradezco? Porque, a ver, Marjaliza básicamente es un golfo redomado, ¿no? que es sus declaraciones... O sea, dentro de la piel de cordero colaboradora de la justicia, dentro hay el lobo que conocemos, ¿no? Bueno, no creo absolutamente nada en su colaboración y creo que todos son misiles teledirigidos a enemigos, a rivales, a gente que la ha traicionado, a competidores en sus tramas mafiosas. Marjaliza a mí me mandó un emisario cuando nosotros estábamos publicando todo este asunto, para que veáis lo colaborador que es con la justicia, que iba a colaborar con la justicia. Dijo, Joaquín, te voy a meter en la cárcel. Esto ocurrió en mayo de 2014, ¿no? Bueno, hubo que esperar un poquito y ya entró él. Entonces, bueno, la figura de Marjaliza sin duda es un golfo redomado. Sin duda ha dicho un montón de cosas de las que tenía ahí guardadas y tiene unos cuantos cadáveres guardados y dinero
también a buen recaudo. David. Sí, yo también creo que esta persona no es una persona de fiar. Yo lo que pasa es que desconfío de las personas que no son de fiar, las personas que resultan, pues, parece ser presuntamente, pues, graves delincuentes, y de las personas que pactan con ellos y de las personas que hacen negocios con ellos, porque alguien se junta con personajes de esta calaña, porque alguien busca hacer negocios con personajes de esta calaña, y porque esa persona que hace y promueve negocios con este tipo de personajes llega a tan altos cargos. Quiero decir, que algo falla. O sea, que tenemos que ir a la raíz de los problemas, insisto, con el mismo punto con el que he empezado. Tenemos que atacar la raíz de los problemas, vengan del Partido Popular, del Partido Socialista o los que puedan venir de otros partidos. Si tenemos una estructura que favorece el silencio, si tenemos una estructura que favorece el que este consigue recursos para la campaña del partido, esta persona es un tío eficiente, esta persona sube, sin mirar o sin querer mirar de dónde vienen esos recursos. Si creamos unas estructuras que favorecen el clientelismo, el amiguismo, el pelotazo, estaremos creando una sociedad política de pelotazo. Y la sociedad española está harto de políticos de pelotazo. Y dentro de ese político de pelotazo nos meten a todos. Yo a veces, de verdad lo digo, yo llevo muy poco tiempo en política y a veces me doy cuenta cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Y prefiero decir, pues profesor de universidad o director de una empresa que decir político. Había un anuncio que era así. Y es injusto porque hay muchísimos políticos los que están aquí presentes que están trabajando. Pero la gente lo que ve es, sí, tú te has metido en política porque vas buscando el pelotazo. Bien, tenemos que luchar todos por acabar con las causas raíz, porque tuvimos hace 20 años los casos que asolaron al PSOE, ahora tenemos los casos que asolan al Partido Popular, y no me gustaría que dentro de 10 o 15 o 20 años tengamos otros casos. Tenemos que acabar con la raíz de la corrupción, y para eso estamos aquí. Bueno, pues esperemos que entonces puedas de ahora en adelante decir que eres político sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Lo digo, Que pero... la espiral del silencio en estos casos no amague. Bueno, Paloma. Sí, bueno, yo agradezco la generosidad de Marjaliza de compartir información. Desde luego, esta figura de colaborador necesario, de colaborador con la justicia, facilitando información a cambio de beneficios penitenciarios, creo que es fundamental, sobre todo porque España, después no del caso Púnica, sino de todos los casos que hay alrededor, o sea, al menos merece la verdad y, por supuesto, merece justicia. Entonces, si toda esta información puede ayudar a sacar a la luz a más personajes protagonistas en esta trama, desde luego, bienvenido sea y adelante con ello. Carlos. Bueno, yo primero que me siento orgulloso de ser político en el sentido aristotélico de la palabra, y yo creo que en eso debemos de todo recuperar esa visión de lo público. Y el señor Marjaliza pues es un criminal confeso porque él mismo ya está empezando a alargar. Y como en todas tramas mafiosas y de organizaciones criminales en el que siempre hay alguien que le tira de la manta, yo le doy bastante credibilidad a lo que dice el señor Marjaliza. Otra cosa es que, como dice Joaquín, pueda estar haciendo algunos silencios o esté poniendo especial hincapié en alguno de sus enemigos. Pero yo creo que el 99% de lo que está diciendo tiene visor de ser cierto. Por lo tanto, pues que se le líe, que se levante la manta, que caiga, que tenga que caer y que se haga justicia. Muy bien. Ya nos lo avanzaba Sergio un poquito al inicio del debate, que no confiabas en Marjaliza, pero bueno, para cerrar. Pero, hombre, no se puede confiar en una persona que ha actuado de esa manera, ni en las personas que a su lado han estado pues un poco manipulando también de esa manera. Yo también quiero poner en valor, como dice al principio, la figura del representante político, que muchos de nosotros, profesor de universidad, que se mete en este sarao, yo en una empresa, pues digamos, teníamos otras ocupaciones que nos dedicábamos probablemente menos o más tiempo, no lo sé, pero que yo creo que hay que poner en valor el servicio público del político. Yo creo que este señor no va a colaborar absolutamente nada y yo lo que quiero, deseo y pido es que todos los cargos políticos de mi partido, de otros partidos que hayan salido en estos momentos en la Operación Púnica o en cualquier otra trama de corrupción, ojalá sean los últimos que salgan de mi partido y de otros partidos, porque creo que esto está dañando muchísimo a la sociedad y a los partidos, y que por favor la justicia no se politice, no se utilice para hacer política, mejor dicho, y que caiga el peso de la ley ante todas estas personas cuanto antes. Mientras hablaba Sergio, pasaba un coche de policía aquí al lado en el plató. Bueno, no creo que sea por lo que estamos tratando. Por nosotros creo que no. Mucho menos por nosotros. Herminio, para cerrar. Pues yo también, el señor Marjaliza es un delincuente que, como todos los delincuentes, cuando le han pillado, intenta no ser él solo el que cae, y además, con el ánimo de buscar el cómo rebajar su pena, pues va a intentar colaborar, pero como decíais algunos, no es una persona muy de fiar. Yo creo que la justicia tiene que seguir investigando. Es un caso que yo creo que va para largo, no se va a archivar en bastante tiempo, ni va a haber sentencia en bastante tiempo, porque el señor Marjaliza va a seguir sacando cosas, sigue sacando cosas que muchas de ellas no sabremos si son ciertas o no, y
mientras nos investiguen, no lo vamos a tener claro. Y como mis contertulios, me siento muy orgulloso de ser ahora mismo un cargo público, estar trabajando en el mundo de la política, aunque he sido un cargo técnico siempre dentro del ayuntamiento, pero siempre muy cercano al mundo político, pero en este caso mucho más orgulloso de poder trabajar para la ciudadanía de mi municipio y dedicar todas las horas que dedico. Bueno, pues ahí lo tenemos que dejar ya. Muchísimas gracias a los 6, hasta otra próxima ocasión. Gracias por haber estado esta noche arrojando un poquito más de luz y debatiendo sobre la Operación Púnica y sobre sus últimas novedades a colación de ese levantamiento de sumario. Nosotros ahora vamos a hacer un pequeño descanso, pero les vamos a dejar con un vídeo. Ya saben, se lo anunciábamos en otras semanas, que el nodo se ha digitalizado, Televisión Española ha puesto la Filmoteca Nacional al alcance de todos y les queremos mostrar, nos queremos retrotraer hasta 1958 para darles buena cuenta de un fragmento de La Cuadra Encendida, donde vamos a ver vistas aéreas de Madrid, todo un lujo. Después, a la vuelta, continuamos con más contenidos en Madrid en línea. En unos momentos volvemos. Hasta ahora. Bajo este arco pasa el imaginario paralelo que une y separa dos ciudades. A su espalda se agolpa el vivaz enjambre de la capital española, un Madrid antiguo y moderno a la vez, que crece y crece sin cesar. Frente al arco se extiende la ciudad universitaria, uno de los recintos donde la obra del hombre y la naturaleza han trabado mejor alianza y armonía. Los madrileños suelen pasear al buen sol de los domingos por las avenidas de la urbe universitaria, pero ¿acaso ignoren en su verdadera medida la fecunda tarea que albergan estos pabellones en una jornada de trabajo? He aquí cómo se inicia un día cualquiera del curso. Hay prisa. Las aulas y los laboratorios esperan. El tranvía invita a compartir con los estudiantes el itinerario de esta compleja metrópoli del saber que abarca 320 hectáreas y alberga a 15.000 escolares. Dos rezagados a los que se les han pegado las sábanas. La negra ropilla de este miembro de la Tuna es la última reliquia del viejo casticismo estudiantil. Su pintoresco atuendo resalta más que nunca entre la juventud universitaria de hoy, que inunda de vida la nueva urbe y en cuyos sueños y aspiraciones pervive también la eterna simpatía del divino tesoro. A través de la ventanilla va desfilando el bello y vario paisaje de esta ciudad de la cultura, que entre zonas verdes enmarca la reposada elegancia de las formas arquitectónicas. Jóvenes, que el viaje ha terminado. Como ramas de un mismo tronco, sumergidas en luz y silencio, las ciencias y las letras encuadran la serena geometría de sus edificios en la idea de unidad que dio esplendor a las viejas universidades castellanas. A la misma hora, todos los días, esta inmensa colmena que representa el esfuerzo mayor de la cultura española en todo tiempo, vibra de actividad docente e investigadora. Muy buenas, queridos telespectadores del Canal 33 y seguidores de este programa de la cocina de los porches, como no. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues unos nuevos menús para que todos ustedes puedan disfrutar de ellos y a unos precios asequibles. Para que ustedes puedan venir aquí con sus niños a esta terraza magnífica que tenemos aquí y a los salones nuestros del restaurante para poder degustar un menú
al módico precio para 2 personas, pues de 25 o 30 euros máximo. Y pueden ustedes comer cochinillo, cordero, lo que a ustedes les apetezca. Sin problemas vamos a tener unos precios para todo Madrid estupendos. Estamos aquí y les anunciaba este cochinillo o este cordero para que ustedes puedan degustarlo. En este canal, en el canal 33, pueden ver este programa de 9 a 10 de la noche todos los viernes del año. Aquí nos tendrán. Les esperamos. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Rozando las 11 menos cuarto de la noche, continuamos en directo en Madrid en línea y ahora es tiempo de presentar bueno, pues el libro y su autor, Luis Arribas. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal, Adrián? No sé si nos vas a hacer correr a esta hora de la noche, pero bueno, creo que en ningún momento es malo, ¿no? Por lo que se ve a cualquier hora por Madrid y por las calles, a cualquier hora es buena. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche vas a encontrarte gente en el lío. Dispuesta, ¿no? Bueno, le preguntaba a Luis por qué del libro que vamos a hablar hoy lleva por título Ran con limón y evidentemente, y lo están viendo ustedes en pantalla, una zapatilla deportiva que ilustra la portada, no solamente porque tenemos ahí una limonada con muy buena pinta, que la verdad es que ya que empieza a hacer calor no viene mal, y precisamente después de correr creo que puede ser un cóctel muy bueno. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el libro. Luis, ¿cómo surge la idea? Pones un poquito en contexto. Y ahora ya te voy preguntando más cosas. Perfecto. Yo voy recopilando artículos en prensa y en prensa digital, colaboro en El Mundo, en antena3.com y demás, pero desde hace tiempo, desde que empezó el fenómeno de los blogs, pues yo he ido ya recopilando parte de lo que venía haciendo desde la infancia. Correr pues es una cosa habitual en mi familia y no de nivel ni como campeones, pero sí que se hace como práctica recreativa. Entonces, cuando ya tenía un volumen suficiente y viendo cómo estaba todo el panorama editorial, que libros de motivarte a correr y correr es maravilloso y con un libro de correr, uno de cócteles y uno de autoayuda ya eres feliz, yo quería poner en valor la parte... Pero que había muchos. Muchos y además todos me parece que son del mismo estilo. Entonces quería tocarlo por el lado que pocas veces... Un corte distinto a lo que era habitual, ¿no? Es con el que te encuentras cuando empiezas a correr y te das cuenta que puede ser cansado, puede ser aburrido. Entonces, ese esfuerzo había que darle una vuelta y de ahí... no sé si tú conoces un libro que también lleva por título En zapatillas a los 40, sí, que han venido a presentarlo aquí sus autores y precisamente hilaban en el comienzo de la entrevista, como has empezado tú, Luis, diciendo que los principios en el running pueden ser un poquito tediosos y encontrar cierto aburrimiento, ¿no? Pero que luego la cosa y la película cambia. Pero bueno, has coincidido en ese primer diagnóstico. Sí, porque además Virginia y Óscar, que son dos conocidos de la editorial Vive Libro también, practican el correr de la manera más festiva y más recreativa y su enfoque es chulísimo. Yo recomiendo también Zapatillas a los 40 porque vamos por el mismo sitio. Somos como abuelos cebolletas que estamos ya diciendo a la gente que empieza a correr, es fantástico, pero date cuenta de estos y estos aspectos. Bueno, entonces, para quien empiece a correr y diga, venga, me voy a poner desde mañana mismo, desde hoy mismo, las zapatillas, ropa cómoda y salgo a la calle. ¿Qué nociones o qué recomendaciones, consejos le podemos dar? Pues yo le recomiendo olvidar todo lo que le están contando y todo lo que está leyendo, y incluso, yo incluido, ¿Sí? Para empezar a correr hay que empezar a caminar, es una perspectiva a muy largo plazo. Mi único consejo, que además en casa tengo un ejemplo parecido, porque mi padre sigue corriendo con 70 y tantos años, es, si te gusta correr, ¿cuántos años vas a querer estar con ello? Entonces, no empieces con prisa, no empieces buscando un dorsal, buscando equipamiento, sal a ver si te satisface. Basta con salir a la calle en un primer lugar, ¿no? Correr es poner un pie y luego poner otro y ya está, al final se convierte hasta en una excusa.
correr es salir a charlar con un amigo, pero en vez de estar sentado en un banco, pues ¿por qué no estar trotando, no? Bueno, esas son las primeras recomendaciones para empezar a correr, pero yo tengo una curiosidad porque me han comentado que este libro está diseñado para que llevase 2 hielos, ¿no? 2 hielos. 2 dedos de ran y dos rodajas de limón. A ver, Sí. explícanos un poco esta, no sé si suerte de receta o qué es. Es un poco aprovechando el juego de palabras que facilitaba la palabra run en inglés con el ron. Efectivamente. Si recitas de corrido el título, te sale... Claro, porque esa "Pon un mezcla ron con limón". seguramente le suene mucho más a nuestros televidentes, es más famosa el ron con limón, no que el ron con limón. Pues un ron con Fórmula más limón, conocida. Adrián, como imagino que sabrás, el ron con limón lleva una parte refrescante, una parte ácida y unas gotitas de esa chispilla de la vida. Y es una metáfora muy chula, porque con moderación, el ácido del limón, el poquito de ron y el deporte, con moderación es todo fantástico. Y yo aproveché que me lo ponían a huevo, digo, le ponemos una portada amarilla, le ponemos el vaso del cubata, y creo que va a acercar mucho a la perspectiva del libro a la gente que lo quiera comprar. Bueno, también es importante que la familia o el acompañante del que decida correr, del corredor o la corredora, tenga también ciertas nociones, ¿no? Y las va a encontrar en el libro, si no me equivoco. Es un libro tanto destinado a meter miedo al que corre como a dar soluciones al familiar del que ¿Pero corre. tiene un corte cómico, no, Luis? Sí, es ácido, es irónico. Bueno, el limón también lo es, claro. Desde siempre mis columnas en prensa han sido buscadas por ese lado, ¿no? Por el lado más macarra y más gamberro, sin perderle respeto al deporte. Practico la carrera de larga distancia con suavidad y con calma, pero llevo más de 100 maratones corridos y lo mismo me atrevo con carreras de 15 como de 120 kilómetros. Entonces, con tino y con perspectiva, como decía el crítico de comida en la película Ratatouille, si nadie pone la perspectiva en esta maldita ciudad, vamos a empezar a ponerla, ¿no? ¿Qué tiene que saber esa persona acompañante o esos familiares del que decida correr y se embarca en esa locura? Pues tiene que va a saber, tener que aguantarle después de que se haya hecho 10 kilómetros el primer día y no pueda levantarse. pues tendrá que aguantarle cosas como la adicción al ejercicio, esa adrenalina que se genera. Sí. Tendrá que poner muy a las claras cuál es la afición de esa cosa sobrevenida que ha llegado a casa, que de repente pasas de que en casa no se hace ejercicio a que tú descubres que lo tuyo es el correr y no sabes cómo has vivido sin ello. Pues ahí el acompañante de la pareja y los hijos y los amigos tienen que decir, bien, tu mundo ahora es este, pero que sepas que es un hobby, no es una obligación más, ni tiene que ser una obsesión más. Los límites, o las marcas han de ser progresivas también y los objetivos, ¿no? En una buena planificación, no puede ser empezar, no sé, corriendo una hora el primer día que te plantas en la calle. Yo a la gente a la que he animado a correr siempre le he animado a empezar a caminar y a correr durante 5 minutos de manera alterna. Si eso ya no va bien, pues no es tu deporte, pero si va bien, pues ¿por qué no vas a seguir con ese patrón relajado? Yo creo que una obligación es presentar la declaración de autónomos o una obligación es conducir por la derecha y sin beber alcohol, pero esto tiene que ser un entretenimiento, no puedes convertirlo en otra obligación más. Hoy me toca hacer 12 kilómetros por el parque del Cerro del Tío Pío para allá. Sí. Hay que rebajar el nivel porque si intentamos meterlo más dentro de esa agenda tan súper loca que tenemos, pues vamos a terminar aborreciendo esto y aborreciendo otras cosas más. Oye, ¿y lo has escrito verdaderamente con un vaso por una parte en la mano, con barba de 2 días, un poco regañando, el efecto limón? ¿O cómo era lo que te rodeaba mientras escribías? En muchas ocasiones... Algo así tengo yo entendido. Sí, en muchas ocasiones la propia salida a correr está rodeada de ese rollo festivo. Sí. Ha habido veces que hemos ido a correr a alguna ciudad por ahí y hemos perdido hasta casi la noción de hoy, que tendríamos que ir a la salida, ¿no? Yo no concibo ninguna actividad de ocio aislada y que sea enclaustrarse. Escribir para mí es ocio también. Entonces, del mismo modo que se te ocurren cosas mientras vas corriendo, pues te sientas con un desayuno y te pones a escribir, diseñas una carrera delante de un plato de cochinillo, todo se cruza al final. Por eso me daba rabia que no hubiese un libro que cogiese el bloque del deporte y le pegase un tajo a ver todos esos anillos que hay dentro, cómo se
cómo se entrelazan, ¿no? Pues ya está, ya existe, lo tenemos sobre la mesa, Ran con Limón. Por cierto, si se lo regalamos a uno de nuestros acompañantes corredores, podemos perder la amistad regalando tu libro. Pues está escrito con honestidad, y si se lo regalas diciendo, mira cariño, o mira papá, a esto me dedico, por favor entiéndeme, es un acercamiento muy honrado y muy majete. No hay nada de soberbia en reconocer que te cansas corriendo, o que no vales para correr deprisa, o que vas a probarlo este verano y luego en otoño ya veremos. Todo es la normalidad la que tiene que mandar. Bueno, poco a poco. ¿Y eso qué es eso de tropezar, Luis, 2 o 3 veces o 4 con la misma piedra, pero continuar? El hombre le gusta tropezar porque además cuanto más daño se haga en el dedo donde se ha golpeado, mejor. Hay un componente masoquista del que a mí me gusta meter el dedo en el ojo. El deporte en el que se suda y se sufre y se las pasa canutas, pues no se sabe por qué razón, algo habrá de biológico, pues genera un componente de adicción que te lleva a fracasar en tu objetivo de tu maratón de Madrid, y ahí estás 7 meses después volviendo con las mismas, y yo todas las respuestas no las tengo, Adrián. Yo quiero preguntar mucho, pero oye, pero dicen que no sabe lo mismo las metas conseguidas si no ha habido sufrimiento antes. Exacto. Es más, yo añado que lo importante no es la meta, sino el camino que recorres. Claro, hay que disfrutar también, porque pero como todo, ¿no? A la hora de ponerse cualquier objetivo, ya sea correr o de otra índole, muchas veces el camino también hay que disfrutar del... aunque tengas, como dicen por ahí poéticamente, la mira en Ítaca, ¿no? Que hay que disfrutar del camino. Una pregunta y casi más a modo de curiosidad, Luis, ¿correr o andar? Bueno, ya sé que me vas a decir correr porque es a lo que te dedicas hace más de 30 años, pero también se podría aplicar para esa gente que dice, no, mira, yo me prefiero pasar 2 o 3 horas andando. Andando o montando en bicicleta ¿Sí? por los caminos de Tenemos un país que es una pasada, está lleno, hay kilómetros y kilómetros entre pueblos que están conectados por caminos muy bien arreglados, pues si te gusta salir con tus vecinas a caminar a las 7 de la mañana, pues ole, el enfoque también puede ser el mismo. Si tú eres del grupo de la bicicleta, ¿por qué no vas a pararte a tomarte una cerveza y unos torreznos en el avituallamiento a mitad del domingo? Hombre, muchas veces hay quien sale de bicicleta y luego le espera efectivamente ese desayuno, ¿verdad? Ya sean torrendos o cualquier otro tipo de cosa, pero forma parte del recorrido. Eso es. Me lo imagino, pero me parece que tú tienes muy claro seguir corriendo durante toda tu vida, ¿no? A poco que mi cabeza me rija y no cometa los errores de los que estoy todo el día criticando, mi intención es superar a mi padre. Pero te vas a ir andando, no vas a salir corriendo el plato ahora, ¿no? Me ves con ropa de corredor ahora, Adrián. Pues Luis, oye, desearte que sigas corriendo muchísimos años y que el libro tenga mucho éxito. ¿Cómo está siendo acogido las personas que ya lo han leído? La gente, tanto los que me seguían anteriormente como los que no, están sorprendidos y sobre todo divertidos. ¿Habrá presentación? ¿Ya la ha habido? ¿Alguna más? Habrá cosas en junio, en la Feria del Libro. Eso es, porque tenemos muy próximo este evento en Madrid. Con Vive Libro, con la editorial. Hay alguna librería en Madrid que inaugura su andadura en el barrio de Las Rosas, y también presentaremos allí. Y también estoy haciendo alguna presentación por algunas ciudades de todo el estado. Muy bien, pues nada, Luis, muchísimo éxito y gracias por haber estado esta noche presentando Ran con Limón, y que se animen todos los que nos están viendo a leerlo y a correr. Buenas noches, Luis. Gracias. Bueno, casi rozando las 11 de la noche, 2 horas de televisión en directo como protagonista, y no podía ser de otra manera. Hemos tenido que tratar ese tema de la Operación Púnica, que hemos sabido muchísimas cosas más de primera mano gracias al levantamiento de sumario que acontecía la semana pasada. Lo hemos debatido largo y tendido hoy en nuestra tertulia de Madrid en línea y hemos acabado con un consejo cultural, en este caso un libro muy saludable. Nosotros en 7 días retomamos, vuelve Madrid en línea, así que hasta el próximo lunes. Muy buenas noches.